Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. David Muñoz es guionista de largometrajes como El Espinazo del Diablo, dirigida por Guillermo del Toro, o No mires a los ojos, de Félix Vizcarret, que recibió una nominación al Goya a Mejor Guión Adaptado. David ha escrito muchos guiones también para televisión. Su crédito más reciente es la serie diaria 4 Estrellas y es profesor de guión en diversas escuelas y universidades, entre ellas la Universidad Pontificia de Salamanca, en cuyo máster de guión David imparte un intenso taller de guión de largometraje y en el que ha dado clase a un montón de guionistas que hoy están escribiendo películas y series para cadenas y plataformas. Como sus muchos exalumnos saben, David no solo controla mucho de guión, sino que comparte muy generosamente su sabiduría. Lo ha hecho en esta entrevista, que creo que es la más larga que hemos grabado hasta ahora, y durante muchos años lo hizo en Blogguionistas, una web de la que David es uno de los fundadores. Además de todo esto, David Muñoz es un prolífico y reputado guionista de cómic. Tiene varios títulos publicados en España y en Francia y un manual imprescindible de guión de cómic titulado Escribir con viñetas, pensar en bocadillos. Aprovechando la reciente publicación de su última novela gráfica, Monstruo, Paul Sánchez y yo nos hemos reunido con él en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid para conocer su proceso creativo. Y empezamos hablando de novelas gráficas, pero acabamos hablando de películas, de series y de la vida en general. Pues hoy vamos a hablar de novelas gráficas con David Muñoz y voy a empezar por la última que está publicada, que se titula Monstruo y es una especie de secuela del Frankenstein de Mary Shelley, ¿verdad? Sí, una especie, sí. Una especie. Más bien. O sea, lo que hacemos es que, bueno, el dibujante de Monstruo es Andrés Jaleiva, que además yo creo que más que dibujante es co-creador de la novela gráfica, porque aportó muchas cosas en el desarrollo del guión y también mientras estaba dibujando las páginas. Lo que hacemos es suponer que al final de la novela el monstruo no se ha sacrificado, como le prometió a su creador, a Víctor Frankenstein, y ha sobrevivido. Y después de recorrer Europa de cabo a rabo, pues fíjate lo que son las cosas, ha acabado en un barrio del sur de Madrid. Y en la primera escena hay una figura encapuchada que avanza por las calles del Madrid de 1965 bajo una tormenta. En un momento dado, la persona baja la capucha, huele algo, saca una especie de vara metálica que lleva en la mochila, la eleva al cielo y un rayo le golpea, electrificando su cuerpo. Aparte de que este inicio me parece fascinante y súper cinematográfico, atrapa al lector y luego además se explica que es la forma que tiene el monstruo, esta criatura, es la forma que tiene de alimentarse. Yo no soy un experto en el Frankenstein de Mary Shelley, pero ¿esto viene de la novela o no, es algo...? Esto viene de la película de James Whale con Boris Karloff, y es uno de esos elementos que yo creo que en todas las historias protagonizadas por el monstruo de Frankenstein a lo largo de los años se suele utilizar, porque en la novela no queda muy claro. O sea, sí se dice que, o se insinúa más bien, que la electricidad puede haber jugado un papel en la reanimación, en la creación del monstruo, pero no es como en la peli. O sea, yo creo que la escena que tenemos todos en la cabeza, ¿no?, es el monstruo allí subido en una especie de camilla metálica, elevado por unas poleas, dirigiéndose al encuentro con el rayo, ¿no? Cae el rayo y el doctor Frankenstein grita: está vivo, ¿no? Yo creo que esa es la escena clásica que todos tenemos en mente. Entonces, aunque el Frankenstein, el monstruo de Frankenstein de este cómic es muy parecido al de la novela, yo quería meter la escena del rayo, de la electricidad, dotándole de vida, ¿no? Que ya te digo que es el aspecto en el que más se separa nuestra versión del monstruo original de la novela de Shelley. ¿Qué tenía el Madrid de 1965 para decir, aquí me encaja esta historia? Bueno, al principio, cuando yo escribí la primera versión de la sinopsis, no ocurría en el año 65. Siempre fue Madrid,
Pero claro, aquí se mezclan. Es que es difícil de explicar. Ya me ha pasado una vez en otra entrevista que me cuesta mucho explicar cómo nació este proyecto, porque es una suma de muchas cosas que fueron surgiendo a lo largo de los años. Por ejemplo, la escena que has contado tú, la que abre la novela gráfica, esa la soñé hace 15 años. Wow. Por aquel entonces yo estaba viviendo en Pan Bendito, que es una zona de Carabanchel, un barrio de Madrid, y para mí ocurría esa escena en el descampado detrás de mi casa. Entonces, no es que hubiera ahí una cosa razonada, simplemente ocurría ahí porque bueno, era donde yo estaba viviendo y para mí el monstruo vivía allí, en esa casa y en ese barrio. Pero vamos, en principio, luego cuando me puse a escribir, la idea era que sucediera en los años 70. Pero hablando con Andrés, y eso fue su sugerencia suya, me dijo, oye, a los 70 no los veo claros, para que fuera una época, digamos, de cambio en la sociedad española, tendríamos que adelantarlo un poco, colocarlo en el mundo de la transición, que ya es un ambiente como muy trillado, en el que hemos visto muchas historias. ¿Por qué no nos vamos antes, al 65, los años del desarrollismo en pleno franquismo, que sí que también es un punto de inflexión interesante, ¿no? Durante una forma, una manera de vivir en España va desapareciendo para dar lugar a otra, ¿no? En el caso de los barrios del sur es el momento en que empiezan a desaparecer las casas pequeñas, había mucha chabola, por ejemplo, donde yo vivía, en Pan Bendito, y empiezan a aparecer los bloques de viviendas. Bueno, digamos que llega la modernidad en un mundo que sigue siendo antiguo, porque ideológicamente pues estamos en pleno franquismo. Entonces hay una especie de apertura, de cambio, de renovación, pero superficial, porque en el fondo sigue siendo la España de siempre. Entonces, bueno, Andrés me hizo un razonamiento más o menos así, le dije, pues va a ser que tienes razón. Empezamos a documentarnos, a ver películas de la época, a leer, y dije, hostia, pues sí, pues tienes razón. Es mucho más interesante, teniendo en cuenta que simplemente es el fondo sobre el que transcurre la historia y no es la historia. Pues bueno, como marco temporal, pues nos pareció más interesante que lo que teníamos pensado inicialmente, que eran los años 70, ¿no? El monstruo, en un momento dado de la novela gráfica, revela un poco lo que comentabas, que había prometido a su creador, a Víctor Frankenstein, que iba a matarse, y sin embargo ha seguido viviendo, porque tiene una especie de impulso por una necesidad, diría, de ser aceptado. No sé si esa idea estaba también ahí un poco en el inicio o surgió más adelante. Siempre estuvo ahí. Sabía que quería contar la historia de una criatura monstruosa que intentaba integrarse, pertenecer, pero no llegaba a hacerlo. Y también quería hablar sobre la ira que domina muchísimas personas, no voy a entrar en detalles, de mi entorno, cuando llega un momento de tensión, ¿no? ¿De dónde surge esa ira? ¿De dónde surge esa rabia? ¿De dónde surge esa ira y esa rabia que muchas veces termina convertida en violencia, ¿no? Entonces me puse a leer otra de Frankenstein, o sea, porque a mí me daba mucho reparo esto que tú has dicho de una secuela de Frankenstein. Frankenstein es una de mis novelas preferidas, la he leído varias veces a lo largo de los años. La primera vez que la leí era bastante pequeño, saqué la edición de Bruguera con una portada horrorosa de la biblioteca de al lado de mi casa, yo debía tener como 11 o 12 años. Entonces, plantearme hacer una secuela de una novela tan importante para mí me parecía hasta un poco sacrilegio. O sea, me parecía que era algo que no me sentía cómodo como haciendo, que me superaba un poco, ¿no? Digo, joder, ¿quién soy yo para ahora, a estas alturas, plantearme escribir una secuela de Frankenstein? Entonces volví a leer la novela hace como 4 o 5 años, en la edición que ahora tengo en casa, que es la edición que extrañamente publicó Marvel hace muchísimos años, con ilustraciones de Bernie Wrightson, las ilustraciones maravillosas, que para mí son la versión definitiva de Frankenstein, y un prólogo de Stephen King, ¿no? Entonces volví a leerla y claro, cada vez que lo he leído, dependiendo de la persona que era yo en ese momento, la lectura que hacía de la obra era diferente, ¿no? Y claro, me di cuenta que una de las cosas que hace Mary Shelley es explicar muy bien de dónde sale esa rabia, de dónde sale esa ira que en el caso de Frankenstein acaba convirtiéndole en un asesino, porque es una cosa que a veces se obvia, pero mata a bastante gente Frankenstein con un solo objetivo: destruir la vida de su creador, convertirlo en una persona tan infeliz como lo es él, ¿no?
Entonces, bueno, de hecho la novela gráfica se abre con una cita de Frankenstein donde realmente explica eso de forma bastante clara, ¿no? Entonces, al leerlo ahora, en aquel momento pensé, hostia, es que esto es lo que yo quiero contar, ¿no? Es lo que yo quiero contar y pues si tiene que ser Frankenstein, pues me voy a quitar todos los prejuicios que tengo de la cabeza, voy a ignorar mis miedos y lo voy a escribir y que sea lo que Dios quiera. Entonces esa fue la decisión que tomé después de bastante tiempo mareando la perdiz. Se lo comenté a Andrés. Andrés me dijo también que le gustaba mucho Frankenstein, que era una de sus novelas preferidas y que le apetecía mucho. Entonces dije, bueno, pues ya no tengo excusa. Se lo comenté a Astiberri, a la editorial, les pareció interesante también y entonces ya dije, bueno, pues esto hay que escribirlo y luego que la gente piense lo que quiera, ¿no? Porque no hay cosa peor que escribir con miedo, ¿no? Entonces decidí dejar de pensar. El otro día me decía alguien, esto es porque la novela ya no tiene derechos y es que ni me pasó por la cabeza, ¿eh? O sea, no fue una decisión comercial. De hecho pensé, ¿a quién le va a interesar esto? Pero bueno, yo lo quiero escribir, lo escribo, ¿no? O sea, que no fue que yo estuviera pensando, como ahora ya han caducado los derechos y entonces puedo hacer una historia de Frankenstein. De hecho, creo que la palabra Frankenstein no se dice en ni un solo momento en toda la novela gráfica, ¿no? Simplemente él dice que se llama Víctor como su creador, la gente se refiere a él como un monstruo y ya está, ¿no? Entonces, ya te digo, de toda esa mezcla de cosas y de idas y venidas, pues acaba surgiendo la decisión de escribir esta novela gráfica, ¿no? Se lo enseñaste a Andrés antes que a la editorial, ¿verdad? Sí, nosotros lo que hicimos fue escribir preparar un dossier con una sinopsis bastante detallada, una sinopsis que luego cambió mucho cuando escribí el guión, pero bueno, más o menos los puntos importantes de la historia ya estaban. Andrés hizo una portada, varias ilustraciones con los diseños del monstruo, no dibujó páginas, porque bueno, ya habíamos publicado nuestra anterior novela gráfica con Astiberri, 15, y ellos ya sabían cómo dibujaba Andrés y se fiaban de él, ¿no? O sea, si es verdad que eres un autor que no ha publicado todavía con una determinada editorial, sí que tienes que entregar páginas acabadas para que vean un poco lo que tienes en la cabeza, ¿no? Pero vamos, presentamos el dossier, nos dijeron que pa'lante y ya está. O sea, es que normalmente, no siempre, en cómic es muy distinto a trabajar en cine o televisión. En cine o televisión, pues todo es, mándame una versión, te mando notas, discutimos esto, lo otro. Mi relación con Astiberri es o nos gusta el proyecto o no nos gusta. Y si nos gusta, ya nos lo mandáis cuando más o menos esté acabado para que veamos cómo va. Y a no ser que haya alguna cosa que sea muy loca, que les parezca que no funciona en absoluto, normalmente no te dicen nada, ¿no? En este caso, yo creo que la única nota de nuestro editor, Javier, fue que había un diálogo que le chirriaba un poco y nos dijo, oye, esto tal, y es verdad, tenía razón, lo revisamos y lo cambiamos, ¿no? Entonces, es una experiencia totalmente distinta a trabajar en cine o televisión. También es cierto que dinero no se gana, pero por lo menos lo que no ganas, lo ganas económicamente, lo ganas en cuanto a libertad, ¿no? Hablando de dinero y sin preguntarte de cifras, vamos a hacer como los periodistas que miden los incendios en campos de fútbol. ¿Cuántas compras en el súper puedes hacer cuando publicas un cómic? Pues teniendo en cuenta cómo está el súper... No muchas, ¿no? O sea, ahora mismo los adelantos en el mundo del cómic, pues generalmente, no siempre, depende de la editorial y depende de la tirada, pues están entre 1.000 y pico euros y a lo mejor 3.000, 4.000, 5.000 lo más elevados si estás trabajando en una obra que se supone que va a vender una gran cantidad de ejemplares. De hecho, yo creo que en Monstruo hemos cobrado un poquito más que en 15, porque la editorial confiaba más en esta novela gráfica y pensó, que ojalá sea verdad, ya veremos, que iban a vender más, ¿no? Al fin y al cabo, el anticipo se calcula sobre la tirada, ¿no? Es un porcentaje de la tirada, el 10% del precio total, ¿no? Pero vaya, que también te digo que lo más normal es que en el mundo del cómic en España tú nunca, pero también pasa en el literario, en el mundo de la novela, nunca cobres más allá de tu anticipo, porque las ventas pues son las que son. O sea, no es culpa de las editoriales, es lo que hay, por desgracia, ¿no? Hay casos excepcionales como Paco Roca, que vende una barbaridad, o sea, pero una barbaridad de verdad, cosa que además me alegra mucho porque me parece uno de los mejores autores de cómics que ha habido en la historia del cómic español.
Pero vamos, Paco Roca se ha convertido en una especie de fenómeno que ha trascendido el mundo del cómic y cuya obra es comprada por gente que a lo mejor solo compra las cosas de Paco Roca. Sí. ¿Y eso cómo ha ocurrido? Pues yo creo que ni Paco lo sabe, ¿no? Porque lo hablaba el otro día en la cena de la editorial que tuvimos en el Salón del Cómic de Barcelona con él, ¿no? Él ha hecho los cómics que le apetecía hacer sin pretender ser ni más ni menos comercial. De hecho, yo creo que cuando él hizo Arrugas, voy a hacer una obra de verdad personal. Y ya me da igual pensar en las ventas y toma, se convierte en un superventas casi por eso, ¿no? Por Arrugas. Es la primera obra que sale un poco del gueto del mundo del cómic y se convierte en una obra popular con otro tipo de lectores que a lo mejor no habrían comprado un TVO en su vida, ¿no? Y adaptación al cine y Goya a mejor película de animación. Sí, pero yo creo que eso, una cosa que me he dado cuenta yo como autor de cómic y guionista de cine y televisión, que son mundos que apenas se tocan, ¿eh? Ya, pero cuando vendes dos, quiero decir que la obra de Paco Roca, si analizas el canon de lo comercial, o sea, marca todas las casillas equivocadas, tanto Arrugas como La Casa, sobre el papel parece lo menos comercial posible. Sí, una historia y lo menos adaptable posible, las dos cosas. Y las dos cosas han sido comerciales y adaptadas al cine. Por eso te digo que a veces cuando la gente se plantea voy a tener un plan, voy a hacer un cómic para que me hagan una película, yo intento explicarles que es que no funciona así. Es lo que tú has dicho de Paco Roca. O sea, tú dices, Arrugas, vamos, la alegría de la huerta. O sea, una serie una película, sobre ancianos con demencia ingresados en una clínica. O sea, es La Casa, una historia sobre la muerte de un padre con unos cuantos hermanos allí montando una pérgola en el patio y lo que tú dices, pues películas, bueno. Son sinopsis que llevas a una productora y te dan con ellas en la cara y te recomiendan que te dediques a otra cosa. Sí, pero claramente, ¿no? Entonces, bueno, a mí es una cosa que me alegra mucho, ¿eh? O sea, que Paco ha conseguido algo raro, que es triunfar en sus propios términos, ¿no? Haciendo realmente lo que le gusta. De hecho, Arrugas y La Casa son sus obras quizá más personales, ¿no? Y son las que le han petado. Sí. Entonces, bueno, no sé, es una de esas cosas raras que a mí me extraña mucho que haya ocurrido y que no puedes prefabricar, pero que bueno, que a mí me da mucha alegría que haya pasado, ¿no? Y que haya pasado de esa manera. Aunque yo creo que, por lo que vi en el Salón de Barcelona, él está entrando ya en ese momento en el que pasas de ser famoso a ser como una especie de celebridad. La gente te acosa, se le tiran encima, le quieren regalar cosas. Bueno. O sea, es una cosa que desde Ibáñez yo lo había visto en un dibujante de cómic, ¿no? Que dices, hostias, que me imagino a Paco como siga así dentro de 2 salones teniendo que ir con escolta. O sea, porque es una cosa, pero... Es como Neil Gaiman, ¿no? Pero sí, pero es una cosa muy loca, ¿eh? Yeah. Que yo estaba en el Salón del Cómic viendo a Neil Gaiman y le hacían menos caso que a Paco. O sea, es una cosa loquísima. Hombre, también el inglés distancia, ¿no? Mientras que a Paco, además, que es un tío muy majete y atiende muy bien a sus lectores, tú le pides un dibujo, hace unos dibujos de la hostia y en las dedicatorias, pues claro, la proximidad hace que mucha gente le das la mano y te coja el brazo y como te descuides te lleva a su casa, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, es un fenómeno bastante fascinante. Has dicho algo antes que me gustaría retomar. Has dicho que es un fenómeno raro el de Paco Roca. Vamos a seguir un poco con Paco, porque quiero extrapolar algo general para guionistas. Que dices que es un poco un caso raro en el sentido de que ha triunfado en sus propios términos. Y he pensado, bueno, no tan raro, quiero decir, es cierto que el cine comercial es más prefabricado, claro, pero de alguna manera me da la impresión de que si eres productor, prefabrica cosas, pero si eres autor no lo intentes, porque la única manera, yo creo, de triunfar, realmente triunfar, no hacer dinero, porque puedes hacer dinero escribiendo la entrega 4 de una franquicia, claro, pero triunfar como tal, como autor, casi siempre es en tus propios términos, en el sentido de que tienes que inventar algo que no existía, que pilla a la industria con el pie cambiado, y de repente eso es lo que te encumbra a ti como autor. Quiero decir que si yo ahora mismo, por ejemplo, escribo El tren a Asturias, entrega 16, igual me pagan bien y además gano mucho dinero de derechos de autor, pero eso no me encumbra en absoluto. Como autor no he ganado más puntos que a lo mejor en la productora de Santiago Segura. Sin embargo, yo me invento ahora un mundo en el que los ancianos con demencia son interesantes para un gran sector de la población, y automáticamente la industria dirá, ¿quién es este cabrón y por qué ha descubierto un filón que no conocíamos? Cómprale, ¿no? Y ese es el triunfo, ¿no? Entonces, no sé, me da la impresión de que no es tan raro, o sea, es insólito, porque la industria no quiere eso, no quiere ser sorprendida, pero que si triunfas como autor, yo creo que es porque te has inventado un Macondo o unos apellidos vascos, que al fin y al cabo ahora no lo parece, pero en su día salieron de la cabeza de Borja Coveaga en San Sebastián,
pensando Sí. en su pueblo, ¿no? Sí, yo en estas cosas pienso mucho como guionista que quiere ganarse la vida y ya asimilado que yo no sé si es porque no tengo capacidad estratégica, pero al final uno hace lo que sabe hacer. Claro. Y si yo me pongo a escribir un proyecto, pues eso, y voy a hacer mis 8 apellidos vascos, probablemente me va a salir una mierda y se va a notar que es más falso que falso, ¿no? Entonces al final, pues bueno, uno hace lo que hace y a veces tiene suerte y funciona y otras veces no. Pero es muy difícil impostar un tono, un estilo que no es el tuyo, un tipo de historias que en el fondo no sabes contar, ¿no? O sea, yo pienso guionistas a los que les va muy bien. Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, por ejemplo, pareja de guionistas de cine y televisión. Y es que realmente ellos hacen lo que les gusta. Sí. O sea, yo conozco a Cristóbal hace muchísimos años y es que siempre ha sido así. No es que un día se haya levantado, tengo que ser comercial. No, o sea, es que él hace las cosas que le molan y da la casualidad que en un momento dado la industria se alinea con esos intereses suyos y empieza a producir ese tipo de series, ese tipo de películas, Sí. ¿no? Entonces, hombre, a mí lo que me da envidia es eso, ¿no? Que lo que tú llevas dentro Claro. te permita pagar más rápidamente la hipoteca de tu casa de cómo la estoy pagando yo, ¿no? O sea, eso sí me da envidia, pero bueno, al final pues eres el que eres, ¿no? Yo lo pensaba, no solo pensando en Monstruo, sino el resto de las novelas gráficas que he publicado durante los últimos años. Es que dices, hostia, claro, es que vaya bajón de historias. O sea, al final son unas historias tremebundas. O sea, al final, ¿el final cuál es, no? El final de casi todas mis historias es no hay esperanza. O sea, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de mejora. También es verdad que todos estos guiones que se están publicando ahora los escribí hace años. Entonces, es verdad que pertenecen tanto Infectado como 15, como en su momento Sordo, como este Monstruo, a un momento determinado de mi vida, ¿no? Luego escribí una historia positiva y de buen rollo que se llama Abandonados, con un dibujante, Tirso Cons, que escribió el guion hace 7 años, estoy esperando a ver si lo termina, que es otra cosa, ¿no? Esto también es una cosa curiosa, ¿no? Con el mundo del cómic también pasa en el cine y la televisión. Tú escribes algo hace 7 años y 7 años después dices, hostia, se ha publicado, Sí. y cuando lo lees piensas, madre mía, ¿en qué estaría yo pensando? O cómo estaría yo de la cabeza, ¿no? Es O sea, que eres como otra persona diferente ya. bueno, o no solo que seas como otra persona, ¿no? Sino que de pronto ves con claridad cosas que estabas volcando en la historia de las que no eras muy consciente. O sea, yo ahora cuando leo Monstruo, y más después de una sesión que he tenido con mi psicóloga hace un par de semanas, digo, madre mía, si simplemente analizando este guión me podría haber ahorrado una pasta en psicólogos. O sea, a ver, que yo no soy violento, no voy a pegar a nadie, pero supongo que por eso conecto con la novela, claro. O sea, ¿por qué eliges una historia en vez de otra, no? Con todas las novelas que hay en el mundo, ¿por qué te lees 5 veces Frankenstein, ¿no? Pues porque realmente sientes una conexión con el monstruo, ¿no? Y sobre todo sientes una conexión con esa zona de oscuridad que transita a la obra de Mary Shelley, ¿no? Porque hay otras versiones de Frankenstein que son mucho más edulcoradas, o no tanto, porque estaba pensando en Eduardo Manos Tijeras, que no deja de ser Frankenstein con manos tijeras, y la verdad es que cuando la vi en el cine pensé que era un poco azucarada, ¿no? Joder. Y la volví a ver con mi hija hace poco y pensé, hostia, vaya bajón. Es un O sea, bajón importante. lo que pasa es que es un bajón contado en bonito. Pero al Claro. final el pobre Eduardo se queda allí en el castillo haciendo muñecos de nieve, me parece, ¿no? O de hielo, ¿no? Haciendo De estatuas hielo, sí. de hielo, más solo que la una. Y lo que le espera por delante es una eternidad de soledad mientras la mujer de la que se ha enamorado vive su vida, envejece y muere, ¿no? Lo que pasa es que te ponen esta música de Danny Elfman, ¿no? Claro. Y dices, qué bonito. Hombre, bonito si no eres Eduardo. Pero Claro, bonito desde la perspectiva romántica de la vida, en la que claro. el sufrimiento pues, es una cosa que puedes sublimar y de alguna manera te eleva espiritualmente. Pero vamos, Sí, que pero menuda vamos, mierda de vida, ¿no? Eduardo está jodido. O sea, me sorprendió mucho, ¿no? Esto me ha pasado, ¿no? Las cosas que tiene ser padre, ¿no? Hay películas que viste en su momento que recuerdas de una manera y las vuelves a ver ahora. Sé que no es el tema de la entrevista, pero hostia, Gremlins. O
O sea, Gremlins, ¿por qué alguien piensa que es una película para niños? Es una película de terror, de libro. Pero si los Gremlins matan a la gente del pueblo sádicamente. Yo en mi mente lo había obviado. En mi recuerdo hacían gamberradas. No hacen gamberradas. No, asesinan matan a la peña. O sea, es muy heavy, ¿no? Y Eduardo Hermanos Tijeras, y eso, mi recuerdo era película bonita, un poco moñas. Que además a mí me gusta mucho cómo piensa y cómo escribe la guionista de la película, Caroline Thompson, que esto también es una historia interesante. Merece la pena leer las entrevistas con ella ahora, explicando cómo se ganó el crédito de co-guionista Tim Burton, que básicamente hizo un dibujo, el diseño de Eduardo, y con eso confirmó el guión. Atención, directores, si sabéis dibujar, ya tenéis otra manera de usurpar créditos. Entonces ella, porque Tim Burton estaba como muy ocupado, pues escribió sola el guión a su aire, ¿no? Entonces, yo esto siempre lo digo cuando hablo en clase de Tim Burton, ¿no? Realmente Tim Burton no era Tim Burton era Caroline. O sea, sus temas eran ella. O sea, no en vano escribió también La pesadilla antes de Navidad, por ejemplo, que bueno, la verdad es que eso sí que ha sido un proceso desmitificador en mi cabeza, ¿no? Ir viendo making-ups recientes sobre cómo eran las pelis de Tim Burton que tanto me gustaban. Pero bueno, que me desvío. Ya no sé ni dónde estábamos después de este desvío. Vamos a hacer una cosa, ya que nos hemos desviado tanto, vamos a hacer una pausa, una cosa que nunca hemos hecho en Exigencias del Guión, que es lanzar audios, como si esto fuera un programa de radio, porque tenemos audios de, como tú además de guionista y autor de cómic, eres profesor de guión, tenemos unos audios que nos han mandado exalumnos tuyos para preguntarte cosas, porque lanzamos una convocatoria en redes. Si queréis preguntarle algo a David, podéis mandar un audio. Y de repente tenemos 3, cosa que jamás había ocurrido. Así que, si te parece, vamos con uno de ellos. Hola David, soy Julia, tu alumna catalana del máster de guión. Quería preguntarte si podías dar las razones por las cuales crees que La La Land es una mala película en términos de guión. Muchas gracias. La La Land, tela. Bueno, a ver... Si no nos habíamos desviado del tema... Bueno, a ver si lo explico de forma rápida. En términos de guión, claro, en términos de guión... Pero esto es una cosa que tú dices en clase, ¿no? Sí, no. Lo que intento explicarles, o sea, me parece una mierda La La Land, es verdad, y cuidado, que a mí me encantan los musicales, o sea, yo básicamente con una peli que la gente baile 2 veces ya me suele parecer bien, ¿no? Entonces... Bueno, es que si te gustan los musicales, no te gusta La La Land. Bueno, esa es mi teoría, claro. Quitando la primera escena, la del atasco, que es maravillosa, pues el resto de los números musicales son bastante lamentables. Pero bueno, yo una cosa que intento explicarles es que, sobre todo para que mis alumnos no mimeticen estructuras que funcionen, introduciendo detalles que las hacen incomprensibles, o más que incomprensibles, perder el sentido. Porque en los guiones todo importa, o sea, todo está por una razón, y a pesar de que algunos productores y directores a veces no lo creen, tú cambias un detalle en una historia y la historia se puede ir a la mierda. Entonces, La La Land es una historia de amor imposible. Vale, la gran historia de amor imposible es Romeo y Julieta, por decir algo. Entonces, vale, Montescos y Capuletos, 2 familias que se odian. Es un amor imposible porque si saben que te enrollas con una chica de la otra familia y es Romeo, pues lo mismo van y te matan. Claro. ¿En qué sentido La La Land cuenta una historia de amor imposible? ¿Cuál es el impedimento? No hay impedimento. Son 2 personas que en un momento dado se tienen que ir a vivir a países distintos, pero tienen bastante pasta. Él es un músico conocido, ella es una actriz famosa. Básicamente, la única razón por la que no se ven es porque les da pereza. Sí. O sea, porque no se gustan lo suficiente. Entonces, se intenta vender como una tragedia a los Romeo y Julieta algo que es absolutamente anodino. Dan ganas de que venga, pues eso, un psicólogo que trabaje la terapia de pareja y les diga, oye, que a lo mejor lo que pasa es que no os queréis lo suficiente porque no le ponéis ninguna gana, ¿no? O sea, y al final es, no, tengo que elegir mi carrera, que es un poco el tema de casi todas las películas que escribió Damien Chazelle, ¿no? Yo creo que está obsesionado con eso, con, Dios mío, entre el arte y la vida elijo el arte. Y sacrifico todo lo que haga falta de mi vida, que es una premisa con la que puedes estar o no de acuerdo, pero que si la escribes, por lo menos tiene que tener verdad, que eso es un poco a lo que voy cuando en clase critico La La Land. No me cojáis una estructura de amor imposible y luego me creéis una historia en que el amor es bastante posible, solo que los enamorados no ponen el más mínimo esfuerzo en seguir adelante con esa relación, con lo cual huele a chamusquina, huele a mentira, y todo lo que nos huele a mentira en una historia, pues genera rechazo. Luego otra cosa es que el carisma de los actores de Emma Stone y Ryan Gosling haga que te lo tragues, que puede ser. Claro. Bueno, pues si queréis volvemos a los cómics. Perfecto. Antes de entrar en el resto de novelas gráficas, que sí que queremos hablar de ellas, yo quería hablar un poquito más de Monstruo. Hay una escena en Monstruo en la que
Inés, la vecina, le invita a comer con la hija, con Celia. Y el monstruo, aunque como hemos hablado antes, sabe y todos sabemos que se alimenta de electricidad, decide comer igualmente. Y luego lo vomita. Claro, no puede asimilar los alimentos, ¿no? Pero bueno, hace el paripé. Hace el paripé. Y ahí a mí me vino la imagen de una de mis películas favoritas a la cabeza, que puede que sea una referencia que está en mi cabeza y no la tuvieras tú para nada. Pero me vino a la cabeza una escena de Déjame entrar, la original, la película original, en la que la niña, que es... bueno, no voy a revelar para el que no la haya visto la trama ni nada, pero ella come sabiendo que le va a sentar mal. Y acaba vomitándolo. Sí, hombre, es una escena muy clásica de las historias de vampiros, ¿no? O sea, a lo mejor lo tenía en la cabeza, no lo sé, porque a mí, Déjame entrar, en su momento me gustó mucho la novela y luego me gustó bastante la peli. Incluso el remake, bueno, con sus problemas, pero sí, no está mal se puede ver. De hecho, mira, yo tengo una anécdota buena ahí con Déjame entrar. Cuando salió la novela, yo la leí en inglés porque compré una revista de cine fantástico y literatura fantástica inglesa y la cogí y dije, hostia, esto es buenísimo. Y tanteé a algún productor. Dije, hostia, esto está muy bien. Yo pensando que esto no lo iba a comprar nadie porque es un autor danés, de no sé dónde. Y sueco, me parece. Sueco, me dijeron, nada, esto no le interesa a nadie, los vampiros están pasados ya y tal. Pues mira, ¿no? Entonces, no sé si lo tendría ahí en el subconsciente. Ya te digo, es una escena muy clásica de las historias de vampiros y de hecho yo no recordaba que estuvieran Déjame entrar. Pero vamos, yo qué sé, o sea, no me extrañaría, porque te digo, a mí la novela me gustó muchísimo, la película me gustó también, pero menos. Y es de esas historias que sí que tengo en la cabeza, ¿no? Que me han importado lo suficiente para que años después de haberla visto la siga recordando, ¿no? Cuando hay tantas cosas que las ves hace 2 semanas y ya, si me preguntas sobre el argumento, pues no te sé decir, ¿no? Pues esa escena, y como a mí me vino la escena de Déjame entrar a la cabeza, me hizo pensar, aparte del obvio de Frankenstein de Mary Shelley, ¿qué otros referentes manejabas tú y qué referentes manejaste con Andrés? Pues es que yo esto lo digo y muchas veces la gente no se lo cree, pero yo no suelo trabajar pensando en referentes. O sea, que no lo digo como mérito, sino porque es que yo no funciono así. O sea, yo me pongo a escribir y salen cosas. Y luego a veces digo, bueno, pues esto a lo mejor salió, ¿no? Como dices tú, pues mira, pues esta película que me gusta tanto, esta novela, pero no es un proceso consciente. Fíjate, no tiene nada que ver, pero sí que me pesó mucho una película de Fernando Fernán Gómez, ¿cómo se llama? Esta que está basada en una novela de un escritor falangista que es tremebunda, La vida... Ahora mismo no me viene el título a la cabeza, que se reeditó hace poco en Blu-ray, que fue una película que en su momento apenas se estrenó, que es una película maravillosa. O sea, que hace un retrato del Madrid de la época devastador, pero fíjate que para escribir Monstruo a lo mejor te pesa más una película de Fernán Gómez que algo de cine fantástico. Entonces, yo de verdad que no es por ir de... No, es que yo lo imagino todo. O sea, no, yo tengo la cabeza llena de lecturas, de películas, de cómics, y claro, todo eso sé que está ahí cuando escribo, pero no es de forma consciente. Entonces, yo realmente con... ¿Cómo se llama? El mundo sigue y vas a flipar, es del mismo año en el que transcurre Monstruo. Sí, claro. Es 1965. Claro, entonces esa película, que de verdad que es maravillosa, no la vi por Monstruo, pero la había visto poco antes de empezar a escribir el guión y dije, hostia, aquí está todo de lo que queremos contar en cuanto a ambiente, o sea, el machismo de la época. Claro, es una película que no sé ni cómo la rodaron, luego no me extraña que se estrenara así de mal, porque la ves y no te lo puedes creer. O sea, describe un mundo, o sea, absolutamente agobiante. O sea, al contrario de todas estas series de televisión que transcurren durante el franquismo y aquello parece Hollywood, pues la película de Fernán Gómez yo creo que es un retrato bastante fidedigno de lo que debió ser la época y te pone los pelos de punta. O sea, esa atmósfera opresiva, hipermachista, es tremenda, ¿no? Y él está magnífico además. Entonces, eso sí que fue una referencia clara. Pero ya te digo que no es que yo esté escribiendo y digo, hay gente que sí es así, ¿no? O sea, hay gente que veo que realmente se pone a escribir y esta escena es homenaje a esto, esta escena es a lo otro. Yo, por supuesto que tiene que haber 50 cosas en Monstruo que vienen de algún sitio, de alguna historia que he leído o he visto, pero yo no soy consciente, porque no me funciona la cabeza de esa manera. Entonces, ya te digo, con Andrés pues buscábamos fotos de la época, buscábamos reportajes periodísticos, veíamos películas. Él me recomendó un par de ellas, yo le decía, pues mírate esto, tal,
Pero, no sé, nos dio mucho trabajo intentar descubrir cómo era el Florida Park en la época, la sala de fiestas esta que está en el Retiro de Madrid, ¿no? Pues te enteras un poco, que también esa parte tiene su peligro, ¿eh? Porque a mí que me gusta mucho leer, pues claro, me gusta mucho documentarme. Y como te dejes llevar con lo fácil que es ahora encontrar documentación, puedes tirarte leyendo sobre la época 10 años y no empezar a escribir el guión, ¿no? Pero bueno, te da cosas, ¿no? De pronto, pues ver cómo era el Florida Park, que era esa especie de isla dentro del franquismo donde la gente que tenía dinero, la gente famosa, pues hacía lo que le daba la santísima gana, había orgías, drogas y lo que hiciera falta, ¿no? Es como un universo paralelo. Un universo paralelo dentro de un mundo opresivo, pues ahí se acababa la opresión y había una cierta libertad mientras no salieras de las salas donde se celebraban las fiestas del Florida, ¿no? Entonces, bueno, todos esos mundos son muy interesantes a la hora de investigar, de documentarte. Pero vamos, pesaba más eso que las referencias a otras historias, ¿no? Y al final, pues te pones a escribir y sale lo que sale y viene de algún lado, pero eso seguro que lo ve más la gente que me lee que lo que yo sería capaz de explicarte, ¿no? ¿Y no te pasa a veces que viendo una película de repente dices, anda, mira, claro, esto lo copié yo? Claro. ¿Y no te acordabas de haberlo copiado? No, claro, hay muchas cosas, ¿no? Que dices, claro, esto viene de ahí. ¿No? O sea, en Monstruo hay, seguramente es el fruto de mis lecturas, sobre todo de Frankenstein, por supuesto, pero también fruto de cosas que me han pasado, que no voy a contar, o que he visto, y de cosas que están ahí grabadas a fuego en el cerebro y que conforman mi forma de escribir y de enfocar las historias sin que yo sea muy consciente de ello. De hecho, ya te digo, este análisis de pronto miro todas mis novelas gráficas y digo, madre mía, si siempre estoy hablando de lo mismo, ¿no? De gente que intenta pertenecer, pero no puede y al final acaban jodidos porque no les aceptan como son. Pero no es que yo me ponga a escribir, voy a hacer otra historia sobre gente jodida y alienada. Es lo que te sale. Claro. Y entonces es al leerlo cuando me quedo espeluznado y digo, otra vez me he autorretratado cuando yo pensaba que esto era una historia de ficción 100%, ¿no? O sea, pero claro, al final, pues eso, ¿por qué te atraen las historias? Porque te sientes conectadas con ellas de alguna manera, ¿no? Me pasó con la película de la adaptación de Millás, con No mires a los ojos, que claro, en una charla en Colombia me preguntaban, bueno, ¿y la atracción por el personaje y tal? Y claro, ahí tuve que explicar, es que me siento súper identificado por con este tipo encerrado en un armario. No dice nada bueno de mí, pero bueno, pero es lo que hay. Pero es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Al final, cuando escribes, que no es por encargo, cuando escribes algo que realmente lo escribes como quieres y porque tú quieres, pues claro, es verdad que al final pues es inevitable que estés ahí presente de alguna manera, por mucho que no quieras estarlo, porque yo en Monstruo de verdad que no quería, ¿eh? O sea, en Monstruo está una historia de un personaje en un mundo que no es el mío, tengo que tomar distancia y al final te lo lees y cualquiera que me conozca un poco pues dice, madre mía, otra vez estamos ahí en el agujero, pero bueno. Bueno, pues yo creo que me lo has puesto un poco a huevo, ya que has mencionado la adaptación de Millás y el mundo de los largometrajes, en el que también tienes mucha carrera. Vamos allá con otro audio de tus exalumnos. Hola David, ¿qué tal? Soy Iván, también alumno del máster de guión de Salamanca y el alumno que estaba obsesionado con las diarias. Yo quería preguntarte qué diferencia hay a la hora de ponerse a escribir un cómic con respecto al guión de un largometraje. Un saludo. Pues diferencias hay muchas, ¿no? O sea, el guión de largometraje, pues ya sabéis, lo que haces es indicar lo que ocurre en la escena, escribir los diálogos, pero jamás indicas los planos ni das más información de la estrictamente necesaria para que producción pueda hacer realidad el guión y el director pueda hacer su trabajo, ¿no? Mientras que en un cómic, pues normalmente incluyes el tipo de plano en el que quieres que se cuente la escena, el punto de vista. Bueno, tienes que dar muchísima más información, aparte de que tienes que dividir el guión en páginas y esas páginas las tienes que dividir en viñetas y tienes que tener cuidado de que cada página al final tengas una especie de mini cliffhanger, que tengas una especie de final de escena que por lo menos plantee la necesidad de pasar la página y seguir leyendo. Y bueno, luego hay otra consideración, que es, por un lado, los diálogos. Caben muchísimo menos diálogos en un cómic que en un guión de largometraje. No es lo mismo decirlos que verlos escritos. Así pasa, ¿no? Y un ejemplo que pongo mucho en clase cuando doy clase de guión de cómic es cuando Kevin Smith, el guionista y director, empezó a escribir cómics.
y estaban los personajes sepultados por unos globos gigantes de diálogo y el dibujante pues solo había podido poner al personaje en una esquinita porque si no, no cabía todo lo que había escrito Kevin Smith. Luego mejoró, ¿eh? Luego según iba avanzando dejó de hacerlo, ¿no? Pero al principio era de no creer, ¿no? O sea, era un guionista que se había acostumbrado a escribir diálogos dichos y claro, se le había olvidado que en un cómic no están dichos, están escritos y forman parte de la página, ¿no? Entonces luego también otra cosa que ocurre es que la lucha contra el espacio es mucho más dura que la lucha contra el tiempo, sobre todo ahora en el que estamos en un momento que los episodios de televisión pueden durar más o menos, no es como cuando yo empecé a escribir que era como pum, tantos minutos y si te pasan un minuto, penalización. No, ahora mismo pues ves una serie que tiene 45 minutos, otro episodio tiene 50, otro dura 60 y no pasa absolutamente nada. Y no digamos ya con los guiones de largometraje, pero por ejemplo en una novela gráfica convencional pues tienes 120 páginas y no te puedes pasar ni una. Entonces yo, resumiendo, lo que diría es que el guión de cómic exige una escritura mucho más disciplinada que el guión de largometraje. Si al escribir un largometraje, una serie de televisión es importante, no te digo yo al escribir un cómic, el escribir una buena escaleta, porque si no te pierdes y te puede pasar, que a veces pasa leyendo cómics, que el principio está contado con un ritmo más relajado y según se acerca al final, ¿no? El guionista y el dibujante se van dando cuenta que les quedan pocas páginas, pasan de páginas de 6 viñetas a meter 12, 15 o las que hagan falta con tal de poder terminar de contar la historia, ¿no? Entonces, básicamente eso. Yo creo que es más difícil escribir cómics desde el punto de vista técnico. Sí, escribir guiones es difícil siempre, de lo que sean. Eso... O por lo menos a mí, según pasa el tiempo, cada día me parece más difícil en vez de menos. Yo no sé qué me ha pasado, me parecía más fácil cuando tenía 20 y tantos años y estaba empezando que ahora, ¿no? Pero escribir cómics sí que exige mayor dominio de la técnica y mayor control sobre el formato para no acabar cometiendo errores que conviertan el cómic en un horror, ¿no? Aquí se asoma Jorge Corrales, que es el entrevistador del siguiente grupo de entrevistados que vienen. Pasa, Jorge, haz ruido, no pasa nada. No es directo, ya lo quitaremos o no. Has dicho una cosa antes que me parece muy interesante y es que tienes que decir en qué página va cada cosa y en cuántas viñetas y en qué tipo de viñetas va cada cosa. Pero entiendo que esto es una negociación entre guionista y dibujante. Claro. Hay veces, yo solo lo he hecho una vez porque me lo pidió el dibujante, que los dibujantes prefieren trabajar con algo más parecido a un guión de cine y ser ellos quien dividen luego la acción en páginas y en viñetas, etcétera, ¿no? Yo, si no tengo más remedio que hacerlo, lo hago, pero me parece que es renunciar a una de las cosas más importantes que hace el guionista de cómic, que es marcar el ritmo de la historia. Y, por supuesto, yo cuando entrego un guión, por ejemplo, a Andrés, siempre le digo lo mismo. Esta es mi visión de la historia, siéntete libre para cambiar las cosas que creas que hay que cambiar y, sobre todo, para mejorar lo que yo he planteado. Yo siempre entiendo que el dibujante, que es alguien que piensa en imágenes, que dedica una parte importante de su vida a pensar y a trabajar de esa manera, va a mejorar lo que yo he planteado. Entonces, de hecho, yo a Andrés le doy muy pocas indicaciones. O sea, le doy las mínimas. O sea, solo si algo me parece que a lo mejor no se puede entender, pues le digo, mira este plano o tal. Sí que divido la acción en viñetas, sí que digo dónde van los diálogos. Por supuesto, lo divido en páginas, pero no soy tan detallista a lo mejor como si trabajo con un dibujante que no conozco bien, ¿no? O sea, ya hay una confianza, hemos hecho TVOs juntos y yo sé que las decisiones que va a tomar probablemente van a ser las correctas, ¿no? ¿Y esto lo haces en un documento de Word, de Final Draft? Lo hago en un documento de Word porque no he encontrado ninguna plantilla de guión de cómics que me guste. Final Draft tiene una, pero me resulta súper farragosa. Mira que estoy feliz yo con el Final Draft para escribir guiones de cine y de tele, pero para escribir guiones de cómic es que no me apaño, ¿eh? O sea, me resulta muy pesado de utilizar. Es verdad que es un formato de guión de cómic más parecido al que utilizan normalmente los guionistas americanos para escribir comic books, pero no creo que ese sea el problema. Yo creo que simplemente es una plantilla que, como tiene un uso mucho más minoritario que la de guión de cine o televisión, pues no está tan trabajada, ¿no? Yeah. Entonces, pues al final acabo escribiendo los guiones de cómics como escribía los guiones de cine y televisión cuando empezaba, ¿no? Con el Word y a golpe de pulgar ahí para determinar los espacios, ¿no? Y te pregunto, si es importante determinar cómo se va a contar la historia en imágenes y si es importante que el guionista aporte su visión, ¿algo de eso no podría contaminar el mundo del cine? Quiero decir, ¿realmente se va a destruir la industria si una vez cada 4 o 5 páginas, no digo más, el guionista dice primer plano del personaje o inserto de las llaves en su mano
o yo qué sé, un plano general, ¿sabes? No, pero yo, por ejemplo, si hay un inserto sí que lo pongo. Si me parece que es absolutamente necesario, sí que lo indico, ¿no? Pero vamos, es que es complicado. O sea, a mí me hierve un poco la sangre cuando empiezo a ver ejemplos que cuelga la gente en Twitter, por ejemplo, de guiones que se salen del formato clásico. Y claro, luego te pones a mirar quién los ha escrito y dices, hombre, Vince Gilligan. Claro. Teniendo en cuenta que es el jefe, Claro. en Breaking Bad los escribe sí. como le da la gana. Otros ejemplos son de guionistas que son además directores. Pues igual, si eres el director, tú te pones a ti mismo lo que te sale de las narices. Sí. Anatomía de una caída. No, es que tiene un formato distinto. Claro, teniendo en cuenta que la autora es todo en esa película, pues no hay nadie quien la tosa. Y hace un par de años entregué un guión de una película, una versión de un guión de una película de animación, y se me ocurrió ponerme un poquito más subjetivo, o sea, dar la información básica en las descripciones, digamos de una forma muy tradicional y clásica, pero de vez en cuando pues tuve este momento Vince Gilligan y dije, pues un personaje andando por la calle y en ese momento mira al frente y piensa, ¿qué estará pasando? Yo qué sé, es un ejemplo malísimo, pero es el que me ha venido a la cabeza. Bueno, que me dieron un toque los productores. Oye, ¿qué es esto? Me devolvieron el guión con todos mis momentos subjetivos tachados y encima había un subtexto como de, hostia, a ver si hemos contratado a un guionista de mierda que no conoce su oficio, ¿sabes? Fuerte, entonces, claro, a mí me mata eso en internet. No, la gente pone un guión de James Mangold. Sí, hombre, sí, James Mangold que escriba lo que dé la gana. Si luego lo dirige él. Mi norma es y escribo acciones que comuniquen la emoción. Exacto. Y luego, por si acaso, el director no se entera o el actor. Exacto. Yo sé que esto, como era Hobbit, no le iba a gustar, pero añado algo más. También a veces simplemente para que la lectura sea un poco más Pero a entretenida. mí lo de Hobbit ¿no? me parece súper sano. Claro, y luego viene el actor y lo tacha, estupendo, pero por el camino, a lo mejor 5 o 6 personas que necesitaban esa aclaración les ha venido estupendamente. Claro. Y luego a ti no te sirve porque eres actor. Si tú en tu casa tacha lo que quieras, hombre, no faltaba más. Sí, no, yo te digo, yo sobre todo lo que pasa que es verdad que luego en el mundo profesional te encuentras con gente que está en puestos intermedios, a veces, no siempre, por supuesto, que en cuanto ve un guión que se sale de lo estrictamente convencional ya piensa que es un mal guión. Ya. Entonces, claro, a mí me gustaría ser guionista-director, guionista-showrunner y poder escribir los guiones como me dé la gana, pero resulta que no ocupo ese puesto dentro de la industria y entonces una de mis tareas es convencer a esa gente que son lectores, que hacen análisis, de que soy un guionista decente y que sé lo que hago. Claro. Entonces, la realidad es que la mitad de las veces en que he intentado alejarme del formato estrictamente convencional e incluir algún tipo de subjetividad, me han dado un toque. Wow. Entonces, es así, ¿no? Yeah. Entonces es verdad, te digo, si eres guionista-director, por supuesto, además te permiten ser artista, cosa que no nos permiten a la mayor parte de los guionistas. A la parte de los guionistas el subtexto es, pero ¿tú quién te crees que eres? Entonces, claro, o sea, y si no te dicen otra cosa es que estás intentando hacer el trabajo del director por él, que no es nunca el caso. Pero vaya, que ya te digo que yo creo que hay una realidad y que industrial y que depende del puesto que ocupes dentro de esa industria, pues te puedes permitir unas cosas u otras. O sea, yo ahora acabo de coescribir una serie que se ha empezado a rodar ayer con una co-guionista muy amiga mía, Arantxa Cuesta, en que nos hemos permitido alguna libertad, pero ¿por qué? Porque somos los creadores y pues pasa eso, que de pronto te respetan más. También es verdad porque hemos tenido unos supervisores del proceso de desarrollo que han sido argentinos de la... ¿Cómo se llama? Pampa, la productora de... El encargado se llama así. Sí. Que es gente muy maja, que son guionistas, que eso marca mucho la diferencia, porque cuando escribes para otros guionistas entienden por qué hacen las cosas y al final se habla de la historia y no se vuelven locos con pijadas de formato. Claro. Pero a lo mejor si trabajas con gente que no son guionistas, pues sí que cualquier excusa es buena para criticarte o para cuestionar lo que estás haciendo. Y una excusa buenísima es decir, bueno, ¿qué estás haciendo metiéndome subjetividades que no se convierten en acciones ni son diálogo? ¿Cómo ruedo esto, no? Yeah. Entonces, bueno, pues es complicado. Y todo depende del puesto que ocupes y de dónde estés, ¿no?
Yo quería volver ya con la última pregunta sobre Monstruo, y ya esta pregunta nos va a permitir enlazar con otras novelas, porque hay un flashback en Monstruo durante la Guerra Civil Española. Sí, en el cual, universo Muñoz de Leiva. Efectivamente. El protagonista, la criatura, habla con el protagonista de 15. Sí, sí. Estás aquí creando tu propio universo con Andrés. Esa es la típica chuminada que me alegro que tú te hayas dado cuenta, pero vaya, esa escena era muy distinta en la sinopsis original y surgió en el proceso de escritura del guión. Y entonces pensé, hostia, pues estaría bien, ¿no?, explicar qué pasó con el protagonista de 15, para el que haya leído 15, durante los primeros días de la Guerra Civil, ¿no?, antes de que se convirtiera en miliciano, ¿no? Y nos hizo gracia meterlo, pero vamos, es la típica cosa que si la pillas bien. También hay otra aparición de un personaje de 15, el Perrete. Sí. El Perrete, que el Perrete es de un amigo de Andrés y ya sale en 2 cómics nuestros, que vaga, es un perro que vaga de forma misteriosa por las escenas y que, bueno, parece que es un perro vampiro porque tiene la vida eterna. Pero bueno, yo qué sé, eso es una cosa que surgió mientras Andrés estaba dibujando las páginas y me lo planteó y decidimos dejarlo. Yo, de hecho, le pedí que lo volviera a hacer. O sea, me hizo gracia y dije, bueno, pues este Perrete aparece por allí, ¿no?, en mitad de todas las historias, es como una especie de observador. ¿Qué significa? No lo tengo muy claro, pero nos gusta. Uh-huh. O sea, tiene un valor simbólico, si quieres afinar, pero no lo voy a explicar, porque esas cosas dan grima, ¿no? O sea, pero sí que tiene un significado. Pero no hace falta entenderlo ni pillarlo para disfrutar de la historia, ¿no? Hay que esperar a que ese significado hay que esperar a que lo enuncie un crítico, siempre. Sí. Bueno, y en realidad que nos gustan los perros también, ¿eh? También. Pero bueno. Me gustan todos los perros menos mi perra, pero bueno, esa es otra historia. Ya os cuento que tengo un chihuahua que me muerde todos los días cuando lo saco a pasear. ¿Cómo lo ves? Uf. Me da todo lo malo de tener perro y nada de lo bueno. Pero bueno, en mi próximo cómic sobre un chihuahua muy chungo. 15, pasamos ya a esta siguiente novela, o mejor dicho, a la anterior novela gráfica que hiciste con Andrés. Es una historia mucho más contenida que Monstruo. Al final, 15 cuenta la historia de un chaval de 15 años que está un poco, digamos, atrincherado y va disparando a los republicanos que se le ponen a tiro. ¿Cómo descubres esta historia? Porque está basada en un hecho real. Sí, pero solo encontré 3 frases contando, pues eso, que había habido un chaval que se había atrincherado en un piso y se había liado a tiros con todos los milicianos que pasaban por debajo, ¿no? Y no encontré más información. O sea, le mataron rápido y se acabó el problema. Pero de ahí es donde surge la historia. Y sí que en aquel momento, sobre todo, le estaba dando vueltas, ¿no?, a encontrar una historia para hablar de cómo es ser adolescente, también porque yo ahora tengo una hija que ha entrado en la adolescente. Y bueno, pasa eso, ¿no?, que cuanto más tienes que perder, menos te importa perderlo, ¿no?, que es una cosa que a mí siempre me ha resultado fascinante, ¿no? O sea, cuando más tiempo tienes por delante, menos te importa perder la vida, ¿no? Sí, tengo la frase aquí apuntada porque te iba a preguntar por esa frase concreta que dice: cuando todavía lo tienes todo por vivir, es cuando menos te preocupa palmarla. Y por el contrario, cuanto más viejo te haces, más te jode tener que morirte. Pues eso, yo creo que es así. Yo creo que cuando eres más mayor, vamos, la idea de morir resulta aterradora. Pero porque la ves ya, ¿no? Ya has subido a una atalaya, está ahí, la muerte está súper cerca. Sí. Con 15 años es una cosa inconcebible, ¿no? Sí, yo creo que es eso, que es una cosa inconcebible, ¿no? Y por eso también tiene una explicación fisiológica, ¿eh? O sea, realmente por cómo funciona el cerebro adolescente, que dicen, ¿no? Una idea espeluznante, ¿no?, que no termina de configurarse hasta los 22 años. Entonces, es verdad que hay cosas como la idea de riesgo, como lo que tú dices, ¿no?, la idea de perder la vida, que resulta inconcebible, es algo que no va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, a mí la historia me llamó mucho la atención. Estaba buscando documentación sobre otra historia sobre la Guerra Civil. Y eso me ha pasado muchas veces, que estás buscando información sobre una cosa, encuentras otra por el camino y dices, coño, igual aquí hay una historia, ¿no? Apunté las 3 líneas que encontré sobre aquel acontecimiento y a partir de ahí empecé a construir la historia, ¿no? También ahí jugó un papel importante Andrés, ¿no? Porque cuando se la comenté, él me dijo, pero la historia es del punto de vista del chaval. Y dije, pues no lo he pensado mucho. Dije, no, la historia va a ser del personaje que tiene un conflicto mayor, del miliciano que sin querer hacerlo se ve obligado a acabar con la amenaza que supone ese chaval que se ha atrincherado en la casa, ¿no? Y me pareció interesante pues empezar a pensar en cuál podían ser sus razones, en cuáles eran las razones del miliciano y en dónde podía llegar todo lo que estaba por ocurrir, ¿no?
Pero bueno, muchas veces a mí me pasa eso. Voy apuntando cosas, muchísimas, y a veces hay una historia y a veces no. ¿Las apuntas en un blog de notas a Tengo mano? cuadernos, el móvil, el ordenador, de todo. A veces se me olvida dónde las tengo y digo, hostia, esto parecía interesante. Yo tenía una buena idea. ¿Dónde hostias la apunté, no? Y muchas veces no consigo construir nada con ellas, ¿no? Encuentras algo que te llama la atención y por más vueltas que... Eso es muy frustrante, ¿no? Cuando sabes que tienes el inicio de algo que igual merece la pena y nada, no termina de salir, desarrollarlo. ¿no? Esto es una cosa que yo creo que le decimos mucho a los estudiantes también. No os enamoréis de un proyecto y sobre todo no os obsesionéis con un proyecto que no sale. Tenéis que generar muchísimos. A lo largo de la vida generas inicios de, no sé, o sea, por cada proyecto que acaba saliendo tienes 50 inicios. Sí, yo continuamente estoy apuntando cosas o tengo intuiciones de cosas que me parece que son una historia, pero claro, luego es no solo complicado armarlas, sino, bueno, si es un guión, venderlo de cine, si es un proyecto de televisión, colocarlo, si es un cómic, conseguir un dibujante que lo pueda dibujar. Entonces, la mayor parte de las ideas se quedan ahí muertas de asco, ¿no? En una carpeta de tu ordenador, cosa que siempre deprime un poco cuando la abres y ves todas las cosas en las que has pensado y no han llegado a ningún lado, ¿no? Pero bueno, claro, al final la gente ve lo que has publicado, ¿no? Claro. Es lo que dice Sergio, pues al final por cada 15 hay otras 20 historias o incluso muy desarrolladas con las que acaba por no hacer nada, ¿no? Sí. A veces te digo, porque las circunstancias nos han dado, pero a veces porque yo no he sido capaz de resolver bien la historia. Porque no he conseguido que se vayan pegando los elementos necesarios para acabar construyendo algo interesante, ¿no? ¿Sabes? Esto, pues tienes un arranque, a lo mejor tienes una idea así de un final, pero lo normal es que la parte de medio dice, bueno, ¿aquí qué pasa, no? Yeah. Entonces, si no llega, bueno, pues simplemente la aparcas y esperas que en algún momento, pues, acabe llegando a algún lado y si no, pues mira, ya surgirán otras, ¿no? No sé quién lo comparaba con el deporte y decía, es que no puedes juzgar los proyectos que tú has empezado y no terminado, igual que juzgas los que sí has terminado. Los que sí has terminado son las carreras en las que has competido y todos los demás son los entrenamientos. Y cualquiera que quiera hacer un buen resultado compitiendo en una carrera tiene que haber entrenado muchísimo. O sea, que es normal tener carpetas llenas de cosas que aparentemente nunca han llegado a nada, pero tú has llegado a algo gracias a que pasaste por todo eso. Sí, lo que pasa es que a la vez yo entiendo que puedes esperar, ¿eh? O sea, yo, claro, como empecé a escribir en la época en la que lo imprimía todo y lo encuadernaba, llegó un momento que digo, bueno, si yo me muero ahora mismo... O sea, pensarán, aquí había un loco que se dedicaba a escribir cosas absurdas que no ha leído nadie. O sea, yo no sé cuántos guiones de largo habré escrito. O sea, creo, a ver, así a lo bruto, creo que igual he escrito 50. O sea, 50, de los cuales he vendido 20 y tantos o más. ¿Y cuántas películas tengo? 5 o 6. O sea, que es que empiezas a ver de esa masa de material que va disminuyendo primero lo que has escrito, luego lo que has vendido y luego lo que se ha hecho y cada vez son menos. Wow. Entonces dices, por el camino quedan montañas de material que menos mal que ya no lo imprimo porque si no viviría sepultado entre papelotes en mi casa. Pero ¿no? Además, lo más escalofriante de esto es que si has escrito 50 guiones de largo y has vendido 20 y tantos, objetivamente eres un guionista de éxito. Eso me gustaría a mí, que ser ese guionista de éxito cuando que la gente éxito, me dice que claro, soy. No digo que seas como Paco Roca, que se te tira la gente encima en el Salón del Cómic de Barcelona, sino que has vendido casi la mitad de los guiones que has escrito. Eso es la leche. Sí. Yo desarrollos he firmado muchos. O sea, yo creo que... Pero bueno, cada uno es como es. Yo creo que el gran error que yo cometí como guionista, ya es tarde en cuanto a guiones de largo, es que me empeñaba en escribir cosas muy caras... en el momento en el que las empecé a escribir, cuando trabajaba con Antonio Trasorras, todo el mundo nos decía, por ejemplo, que el cine de género español no le interesaba a nadie. Claro, muchas veces digamos que la gente se interesaba por nuestros proyectos, vendíamos opciones, firmábamos un desarrollo, pero cuando llegaba la hora de hacer la película realidad, pues la mayor parte de las veces pues no se encontraba un director o era una película demasiado cara que no se podía financiar. Pero claro, es que hicisteis muy jóvenes El Espinazo del Diablo. No te creas que tan jóvenes, ya teníamos 29, 30. Pero bueno, de alguna manera eso contradice los consejos de la industria, ¿no? Sí o no, porque ten en cuenta que esto ya lo conté en muchas entrevistas y no voy a extender, que claro, El Espinazo del Diablo a mí me produjo una depresión. Yeah. Es una película que cuando se estrenó en España fue considerada básicamente una puta mierda. Y a la vez que nos dio una carrera, a mí me hundió en la miseria. Yo, de hecho, estuve muchos años dudando
sobre si tenía sentido o no escribir el tipo de historias que a mí me apetecía escribir. A mí, ya te digo, me hundió absolutamente. Ángel Fernández Santos, con su crítica Mucho Cuento, la llamó el cabrón, donde básicamente nos acusaba a nosotros de haber hecho una mala peli porque la culpa no era de Guillermo. El pobre director, los guionistas la habían emboscado y la habían obligado a rodar esa mierda, ¿no? Entonces, claro, fueron unos años que lo que nos decía todo el mundo es: ¿y por qué no escribís una comedia gamberra? Pues ya me gustaría a mí escribir una comedia gamberra. O sea, sí, me Esto encantan. es como decirle a alguien: ¿y tú por qué no eres alto y delgado? Claro, Pues ya yo me decía, gustaría. si a mí me encantan las comedias gamberras, hay muchas comedias gamberras que me gustan, pero es que a mí no me sale escribirlas. O sea, estaría siendo falso, impostado, no tendría verdad, no tendría gracia, ¿no? Yeah. Entonces nos encontrábamos eso constantemente, ¿no? Bueno, ¿y por qué tal? Recuerdo un proyecto de cine fantástico que vendimos a una productora. Entonces teníamos una reunión con el productor, nos cita ahí en un bar por la Latina y nos dice: bueno, es que he visto una película que ya sé lo que hay que hacer con esta película. ¿Y qué película has visto? Y tal. Torrente. He visto Torrente y digo, ¿pero qué tendrá que ver? O sea, nuestra historia de telépatas peleándose en las alcantarillas de Madrid con Torrente, que me parece muy bien Torrente, pero ¿qué coño tiene que ver lo que estamos haciendo con Torrente? Entonces eso fue una constante, ¿no? En nuestra carrera durante años. Entonces yo solo decía a Antonio otras horas, digo, tenemos un récord de ventas y también de películas no producidas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues fue satisfactorio en el sentido de que teníamos trabajo y podíamos vivir de ello, y absolutamente insatisfactorio en el sentido de que cada vez que intentábamos hacer algo y parecía que se iba a rodar, acababa ocurriendo algo y no ocurría, ¿no? Entonces, digamos que estuvimos cerca de la final 1000 veces sin llegar a alcanzarla nunca. Yeah. Entonces, bueno, éramos como pues un equipo de estos de que está siempre a punto de bajar a segunda, de pronto sube a primera y dices, hostia, ya que seguimos con las metáforas deportivas, dices, este año lo vamos a conseguir, y no, otra vez. Entonces, claro, te desanima, ¿no? En tu manual de escritura de guión dices que el cómic es un medio híbrido entre la novela y el cine, porque está dentro y fuera de los personajes a la vez. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto a la hora de escribir un guión? A ver, el cómic, pues eso, es distinto totalmente al cine, la ausencia de sonido, de música, que es una narración, no tiene nada que ver estar leyendo páginas de cómic con la acción distribuida en viñetas que estar viendo la película. O sea, es que es una experiencia totalmente distinta. Lo que pasa es que todos los medios tienen cosas de otros. O sea, para mí el cómic, fíjate, una de las cosas que tiene es que cuenta muy bien lo pequeño, o sea, lo íntimo. Es verdad que muchas veces decimos, bueno, escribir un cómic está muy bien porque no tienes presupuesto y puedes hacer lo que sería una película de 200 millones pues, gratis, ¿no? Y también es cierto, es verdad que también, pero el espectáculo en cómic, yo tengo la sensación de que no genera esa impresión que genera el espectáculo en cine, que sin embargo el cómic hace muy bien las cosas pequeñas, ¿no? Yo creo que en el manual de guión de cómic pongo de ejemplo un cómic de Hiro Taniguchi, un autor de manga que murió hace unos años, que tenía un cómic que se llamaba El Caminante, que era básicamente un alter ego suyo que se daba paseos y pensaba sobre cosas, la vida, ¿no? Su perro, el campo y tal, y me parece fascinante, ¿no? Entonces yo creo que el cómic hace bien eso, el poder estar en la subjetividad de los personajes de una manera en el que en el cine a veces, sobre todo en el cine más comercial, es difícil, ¿no? Pero vamos, es que son medios totalmente distintos, es que es verdad que toman unos cosas de otros, pero no se puede comparar estrictamente, ¿no? Hay quien dice que un cómic no se lee, se ve, se mira como se mira un cuadro, porque hay muy poquito texto, en teoría. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo, mira, eso es como cosas que leo a veces que me parecen chorras enormes, ¿no? Esta gente que dice, el cine ideal, no hay diálogo. Pero, o sea, es esta obsesión que tienen algunos por reducir los medios a una determinada forma de contar, a mí me parece patológica. Y además, si la confrontas con la realidad de la evolución de cada medio, no tiene ni puñetero sentido. Hay cómics que no necesitan apenas texto, por ejemplo, los cómics de Taniguchi del Caminante. Hay cómics que en el texto, en el diálogo, encuentran su razón de ser. Hay cómics en el que una cosa tiene tanta importancia como la otra y otras que no. Vamos, que hay de todo. O sea, el buen cine no es el cine sin diálogo ni el cine con mucho diálogo. O sea, tanto sentido tiene una película de Ozu como una película de Tarantino y no paran de hablar. Y también es cine, no es una obra de teatro. Entonces,
No sé, o sea, eso de intentar reducir un medio a unas características que tú has decidido que son las óptimas, a mí me parece muy empobrecedor. Cuando tanto en cine como en cómic hay ejemplos de obras interesantes de calidad, las que a veces hay diálogos, en las que a veces hay no, en las que se habla poco, en las que se habla mucho, pues depende. Y además la gente se olvida una cosa, el diálogo, ¿qué creen que es el diálogo? El diálogo también es acción, el diálogo también sirve para hacer evolucionar la historia, el diálogo también te está contando cosas imprescindibles para comprender lo que te están explicando. Entonces, ¿cuál es el problema con el diálogo? O sea, que puedes hacer una película prácticamente muda, y a lo mejor es una película de puta madre, pero que no hay un solo camino. ¿Sabes? Que es una cosa que siempre... se nota mucho, ¿no?, las discusiones en redes sociales, todo blanco o negro, o es esto o lo otro, ¿no? Es que a veces la vida no es así, o sea, el cine no es esto o lo otro, es muchas cosas. El cine, de hecho, a lo largo de la historia ha sido tanto las películas de Buster Keaton como las de Tarantino, por seguir con el ejemplo de señor que hace escenas de 15 minutos en que no se para de hablar, ¿no? ¿Una cosa es mejor que otra? Objetivamente, no. Van gustos. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te atrae a ti del cine? Pues ese será tu cine, pero no quiere decir que eso sea el cine. Pues con los cómics pasa igual. O sea, hay cómics... No sé, ayer estaba en un momento nostálgico mirándome los Swan Thing de Alan Moore, que siempre decimos Moore, pero se dice Moore o algo así. Bueno, pues estaba mirando los Swan Thing y, hostia, anda que no tienen texto esos cómics. Me resultan unos cómics absolutamente fascinantes, donde efectivamente parte del interés reside en el diálogo, ¿no? Entonces... pues tan buena es una cosa como otra, depende de lo que estés contando. O sea, lo importante es que utilices las herramientas adecuadas para conseguir el efecto que deseas. Eso es lo complicado, decidir si tiene que haber mucho diálogo o tiene que haber poco diálogo. Yo el último cómic que he escrito, Abandonados, este que está dibujando Tirso Cons, pues hay muy poco diálogo, poquísimo, pero es que no hace falta más. Pero no es que yo haya hecho un esfuerzo de voy a ser un guionista guay, de verdad, y voy a escribir un cómic que no tenga diálogo, porque esto es el verdadero cómic. No, es que esa historia lo pide. Si algo escrito en Monstruo, buena parte de la tensión del protagonista viene de lo que tiene que expresar, de lo que dice y cómo lo dice. De hecho, me inventé una cosa para que pudiera hablar más. O sea, en el cómic yo necesitaba que le exteriorizara cosas que de otra manera no podría comunicar, y me inventé que se le aparece el espectro de su creador, que es una especie de Pepito Grillo hijo de puta que no para de meterle caña a lo largo de todo el cómic, con el que realmente habla y le puede decir cosas que de otra manera no podría decir, porque no tiene a quién decírselas, porque está llevando una vida, digamos, secreta, una vida en la que no revela realmente quién es, y esto no se lo va a contar a Inés, ni se lo va a contar a la niña, ni se lo va a contar a nadie más. Digamos, al final solo puede contárselo a sí mismo, y él mismo es ese creador hijo de puta que le tiene torturado, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es que a mí ese tipo de cosas siempre me dejan pasmado, porque además de vez en cuando en redes sociales hay como una corriente de esto, ¿no? El verdadero cine, porque Denis Villeneuve ha dicho que odia los diálogos. Bueno, pues muy bien para él. O sea, a mí me gustó la primera parte de Dune, la segunda menos, pero vamos... Sí, hablaba un poco, bueno, no sé, bien, hablaban lo que tenían que hablar, ¿no? Sí, o sea, tampoco... Al final la historia te pide que los personajes hablen más o menos. Y, por ejemplo, por seguir con tus novelas gráficas, en Sordo prácticamente no hay... Claro, porque ahí la intención era esa, o sea, ¿cómo haces para contar la historia de un personaje que no escucha y por lo tanto no habla, porque o apenas habla en las páginas que dura... que ocupa la novela gráfica, ¿no? Entonces ese era un poco el reto, pero vamos, no es por alergia al diálogo, sino porque, bueno, se me ocurrió esa historia, yo qué sé, sí. O sea, esa historia igual, me fui a Huesca, a Ordesa, a buscar documentación para otra historia y acabé escribiendo esta. O sea, porque nos perdimos por el campo, nos cayó una tormenta de la hostia encima y lo que pensé, hostia, lo que debía ser Maki en aquella época sin poder, porque nosotros volvemos al hotel calaos, asustados, llenos de barro, pero volvemos al hotel. Pero la gente que se dedicaba aquí en la frontera con Francia a estar allí apostados en mitad de la montaña con esos rayos que caen, que retumba todo el monte y te cagas de miedo, ¿no? Y de ahí surgió la historia. O sea, pensé, hostia, y si encima es un tío que está sordo, tal... Bueno, me pareció interesante para contar una historia de Maquis, ¿no? Pero vaya que no fue, voy a hacer un cómic mudo para demostrar lo que es el verdadero cómic. Bueno, no sé. Pero de todas maneras, escribir diálogos en cómic es una tortura, ¿eh? O sea, no hay cosa que yo reescriba más veces. Estoy terminando de revisar una novela gráfica que se publica en septiembre y le tengo al pobre dibujante, que es el que rotula, lo tengo breado. Porque, claro, es que tienes que decir mucho con muy poco.
y como tienes que tener este cuidado de no hacer unos globos enormes que se tapen el dibujo, pues es realmente difícil. O sea, yo no hago más que reescribir, intentando quitar palabras para que el globo sea más chiquitico, ocupe menos y a la vez no renunciar a lo que quiero contar, ¿no? Que luego, claro, yo he estado a la vez, mientras escribía estos cómics de dialoguista de una serie diaria, y es lo contrario, tienes que rellenar 70 páginas. Digo, pues casi estaba feliz y contento. Digo, mira, hombre, que hablen, que diga lo que haga falta, ¿no? No hay ninguna limitación. Tengo que llenar 5 o 6 minutos de escena y no pasa nada, sino que encima me la aplauden. Digo, maravilla. Entonces, bueno, cada medio te pide una cosa. Y luego hay una responsabilidad tremenda cuando escribes cómic en comparación a cuando escribes audiovisual. Porque yo cuando escribo diálogos intento que sean perfectos en el sentido de que, bueno, representan, o sea, como decías tú, acciones del personaje para conseguir su objetivo, vienen a cuento con lo que es la conversación y además, por favor, que sean decibles, ¿se dice? Sí, que los actores puedan decirlo respirando y con una intención y que sea veraz. Pero, en el fondo tú sabes que tú lo mandas en un archivo y esto los actores lo ensayan, Hobbit tacha las acotaciones, improvisan un poco y lo que sale es responsabilidad de ellos en el fondo. Ahora, en el cómic lo que sale es responsabilidad tuya y queda impreso para siempre tal como tú lo escribiste, ¿no? A mí me pasa en la serie diaria, cuando veo los capítulos que dialogo yo, que digo, joder, y pensar... El otro día hubo una escena en que hay 2 personajes que están en un ático buscando algo, ¿no? Entonces yo recuerdo que me pasé un día entero... generando una lógica que se expresaba a través de diálogos para justificar que hacían en el ático, ¿no? Aparte de estas cosas absurdas que la gente no sabe que cuestan, pero que son a veces las más difíciles de explicar, porque están los personajes ahí haciendo lo que hacen, qué buscan, qué desean, qué creen que van a encontrar. Y cuando vi la escena, yo no sé si fue el coordinador de diálogos, yo no sé si fue los actores, no sé si fue en montaje, porque como dices tú, hay muchos pasos después de que tú has hecho tu trabajo, pero esa explicación no estaba y lo peor es que daba igual. Y yo le pregunté a mi pareja, ¿pero tú lo has entendido? Sí, claro, de sobra. Y es verdad, hace poco lo decía un guionista que sigo en Twitter, es que muchas veces la gente, al ver a los personajes haciendo algo, da por válidas sus acciones sin necesidad de muchas explicaciones. Piensa, lo están haciendo por algo, no son idiotas, ¿no? Sí. Entonces, pero tú en casa... con tu escaleta que tienes que dialogar, te vuelves loco y te tiras ahí un día y medio tal, y luego que tú dices, para que el actor morcille, otra cosa que como guionista de diarias te mata es evitar las repeticiones. Totalmente. Y luego el actor repite 300 veces la misma palabra y no pasa nada porque encima suena natural. Y tú has estado ahí, madre mía, no puedo decir ático 3 veces en 2 bloques sucesivos de diálogo porque esto va a quedar feísimo. Y luego lo ves y dices, pues bueno... Pero bueno, no puedes evitar de hacerlo, ¿no? Cuando estás en casa, porque, claro... Tienes esa responsabilidad. Claro, que tú dices, yo tengo que entregar esto lo mejor que esté, sabiendo que luego va a haber un montón de gente que va a tomar decisiones sobre esos diálogos y los va a modificar. Exacto. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Y luego que también, como pasan tantas cosas, entre que tú entregas el guión hasta que se rueda, pero claro, con los actores hay de todo. Hay el actor que te dice mal un guión de estos sólido, y hay actores... que afortunadamente en la serie diaria que nos han cancelado recientemente, por desgracia, a 4 estrellas en la que he estado trabajando hasta hace poco, yo creo que hemos tenido mucha suerte con prácticamente todos los actores. Hay gente como David Lorente que es capaz de decir bien y que parezca verdad el diálogo más mierder. La lista de la compra, sí. O sea, es una cosa que yo le veo y digo, madre mía. O sea, este tío, o sea, tenía esta cosa que tenía también, por ejemplo, Alex Angulo, ¿no? O sea, gente que ya le puedes dar... yo, por ejemplo, cuando la primera peli que escribí, recuerdo El espinazo del diablo, había Federico Lupi, había una escena que yo solo de leerla en el guión me daba ganas de morir. Y de pronto vi a Lupi y dije, hostia, tío, este es un súper ser. O sea, la hace con esa convicción que da igual que el texto, que yo sigo pensando que era un poco mierder, fuera malo. Porque el tío lo hace y parece verdad. Pues a David Lorente le pasa igual, que dices, hay escenas que tú sabes que están un poco pilladas por los pelos, que están ahí para encajar cosas de lógica en una trama arco que ocupa no sé cuántos episodios. Estas típicas escenas que están ahí porque hacen falta, pero no son grandes escenas, y luego le ves
Y dices, madre mía, a este señor le tenían que dar un sobresueldo, ¿no? Y es verdad que hay actores que son así. O sea, actores que tienen el superpoder de hacer verdad cualquier mentira, ¿no? Y luego hay los que son capaces, que son menos afortunadamente, de hacer mentira cualquier verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un trabajo en equipo y a veces se mejora y a veces se estropea, ¿no? Ya que hemos entrado con tanto detalle en el día a día de un guionista y hemos hablado como de trucos y consejos, voy a tirar el tercer audio de un exalumno de David pidiendo consejo. Vamos allá. Hola David, soy Mateo del Máster de Guión de Salamanca. Te quería preguntar, como persona que va a salir al guionista, que va a salir al mundo laboral, ¿cuáles son los primeros pasos que nos recomiendas dar? Un abrazo. Esta pregunta siempre me la hacen y es complicadísima. El día siguiente de terminar el máster. Claro, yo lo único que suelo recomendar, porque realmente ahora no hay vías de acceso claras a la industria, pero tampoco recuerdo que las hubiera cuando yo empecé. Yo recuerdo que las pruebas eran tan míticas hace 25 años como ahora. Claro, eran seres mitológicos que había gente que los veía, pero tú no los veías nunca. Claro, yo, por ejemplo, es verdad que escribí la primera peli con 29, 30 años, pero no escribí mi primera serie de televisión hasta que cumplí los 40, porque no veía manera de acceder a la televisión. O sea, la televisión series, en aquel momento Telecinco o Antena 3, me resultaba una cosa absolutamente inaccesible. No conocía a nadie. Era, ¿cómo hace la gente para acabar escribiendo una serie de televisión? Al final, gracias a un amigo que conocía a otro amigo, que conocía a una productora, pues acabé haciendo la primera. Pero vamos, de rebote, gracias al mundo del cómic, porque este guionista le conocía yo del mundo del cómic, ¿no? Pero vamos, lo que sí que les recomiendo a mis alumnos, porque es una cosa que al final acaban haciendo muy pocos, es que tengan material legible, material que puedan enseñar, que puedan mostrar, que vayan a todos los certámenes de venta de proyectos, de pitch a los que puedan apuntarse, que se apunten a talleres de desarrollo, porque esta profesión al final son muy importantes los contactos y conocer gente, pero sobre todo que vayan generando mucho material. O sea, hay una cosa que a mí me frustra mucho, cuando me encuentro 3 años después de acabar el máster, por ejemplo, de Salamanca, con alumnos que yo creo que tienen talento y me dicen que no han acabado ni siquiera el guión que empezaron en el máster. Yeah. Entonces, es verdad que hay un tipo de guionista. Esto el otro día tuvimos una comida de despedida alegre, triste, los guionistas de 4 estrellas. Y claro, es que hay diferentes tipos de guionistas, ¿no? Había algunos guionistas que me decían, yo es que no tengo historias, a mí me gusta escribir. Y lo que me apetece es, bueno, pues me encargan algo y yo lo escribo feliz y tal. Yo no he sido ese tipo de guionista. Yo me metí a guionista para contar mis mierdas y luego te ganas la vida y también disfrutas, porque también te lo pasas bien escribiendo, contando las demás y además te pagan. Pero claro, en realidad la forma de acceso que hay ahora, cuando no hay tampoco muchas pruebas, es mover tu propio material. O sea, muchas veces mueves tu propio material para que te acaben encargando otra cosa que no tiene nada que ver con él. Claro. Muchas veces se busca una personalidad, se busca algo distinto para acabar encargándote lo de siempre. Yo escribí un guión de vampiros, precisamente, que lo vendía a una productora y no se vendió, pero me consiguió trabajo. A la gente que se lo leía le gustaba mucho y luego me contrataban. Pero ese guión nunca se rodó ni se rodará, ¿no? Entonces, al final, lo que tienes que tener es material y, por supuesto, hacer todo lo que puedas. O sea, con lo fácil que es ahora hacer cosas, vamos, vídeos de TikTok, cortos en YouTube, microteatro, hacer todo lo que puedas. Porque tienes que demostrar que estás ahí y que tienes talento y que tienes capacidad y que puedes llegar a trabajar si te integras en una serie donde te pueden pagar y darte trabajo, ¿no? Pero claro, no hay consejos así magistrales porque cada persona que entre en la industria entra de una manera totalmente distinta. O sea, ya os digo, yo fue una forma rara, empecé escribiendo cine y hasta 10 años después no llegué a escribir una serie de televisión. Por más que lo intenté, o sea, es que me parecía que era un mundo al que yo no... Bueno, dices que cada uno accede a la industria de una manera distinta, pero todos tienen, o 99 de cada 100 de los que acceden a la industria tienen un factor en común, que es que escriben mucho. Claro, no, al final tienes, pues eso lo que digo, tienes que generar mucho material y que cuando alguien te diga, oye, pásame algo tuyo, aunque luego no se lo lean entero, aunque no pasen de la página 10, porque eso también es verdad, la gente está muy ocupada y a lo mejor no tienen ganas de leerse un guión de 100 páginas que les manden un exalumno de un máster. Pero por lo menos, yo las pocas veces que he estado en disposición de contratar a gente, cuando trabajaba en Paramount Comics, lo que valoraba era eso, ver que la gente, no currículum, porque la gente se inventa los currículums, que da hasta vergüenza a veces cuando lees determinados currículums. Yo, de hecho, si es alguien joven, me creo más un currículum en el que pone pocas cosas. Claro. Porque es como era aquella película que decían,
una película de los productores que vieron Shrek, ¿no? Claro, yo he visto currículos de gente que ha dicho que ha trabajado en sitios donde simplemente pasaron por allí un día de visita, que dices, pero bueno, ¿cómo tienes tanto morro, no? Había un técnico de efectos especiales que decía que había trabajado en Alien 3, me parece, hace años, y había estado allí llevando los cafés, ¿no? Bueno, sí has trabajado en Alien 3, pero bueno, has estado mirando. Yo al final, cuando podía contratar a gente en Paramount Comedy, lo que valoraba mucho era ver que era gente que escribía, que estaba haciendo cosas, que tenía iniciativa y que tenía ganas, ¿no? O sea, que realmente se veía que tenían lo que había que tener para llegar a escribir, independientemente de que en ese momento estuvieran más o menos verdes, porque todo el mundo a base de trabajo aprende. Pero aprendes si tienes energía, si tienes ganas y capacidad de trabajo, ¿no? Luego nunca sabes a dónde va a llegar la gente, ¿no? Y hay mucha gente que conocí en aquella época y luego acabó haciendo muchísimas cosas, pero que ya se veía, ¿no? Que tenían lo que había que tener, ¿no? Entonces realmente es que poco más se puede aconsejar, porque de verdad, si hubiera una manera de vender proyectos de series de televisión, de vender películas, de ganar más dinero en esto, yo lo estaría haciendo. En un podcast. ¿No? Y lo estaría haciendo en este momento. Claro, o sea, no, sí. Yo, de hecho, lo normal entre guionistas, por mucho tiempo que llevemos, es que cuentas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes si busca? No sé qué tal. Pues realmente no hay un secreto. Hay una cosa que Nadie paraliza, está ocultando un secreto. Hay una cosa que yo veo que paraliza mucho a jóvenes que salen del máster, que es la conciencia, que por otra parte es muy sana, de que lo que escriben no es bueno. Y mi consejo siempre es, pero escribe cosas malas, que no pasa nada. Claro, no es que hay que escribir muchas malas para escribir alguna buena. Y los buenos también escriben cosas malas de vez en cuando, y que les quedan mal, no pasa nada. Sí. Pero, no, fíjate, la zona segura es estar escribiendo. Y lo que decías tú, cuando quieres contratar a una persona joven y lees cosas que no están bien, dices, bueno, no están bien, pues ya le enseñaré yo cómo hay que escribir esta serie, pero lo que he visto es que el tío viene con un piloto, con 2 largos, con 3 cortos, este chaval es un escritor, ya le enseñaré yo, ¿no? Claro, yo fíjate que tardé un montón cuando empecé a escribir con Antena Otras Horras en mover proyectos. Teníamos ya como 4 o 5 escritos porque pensamos, en el mundo exterior hay unos super guionistas de la hostia, nosotros no estamos a nivel. Y luego sales y ves que no es para tanto. Que ya solo con ser trabajador y no estar mal de la cabeza vas por delante de alguna gente, ¿no? Si ya eres puntual, eres la élite. Hostia ya. Entonces... pero claro, en ese momento no lo sabíamos, ¿no? Y tardamos muchísimo, por lo menos estuvimos 2 o 3 años escribiendo sin mover nada, de pura vergüenza, de pensar. Además, como no habíamos tenido formación como guionistas, yo creo que teníamos un poco de complejo, ¿no? Claro. Decir, claro, a lo mejor lo que estamos haciendo es una mierda. Yo creo que además, como nos lo pasábamos muy bien trabajando juntos, quedando, reuniéndonos, inventando historias, yo creo que por lo menos de mi parte había un poco de miedo a ver si nos van a decir que lo que hacemos es una mierda y dejamos de hacer esto que me gusta tanto, ¿sabes? A ver si de pronto me van a confrontar con una realidad jodida y se acabó lo que se daba, ¿no? Yeah. Pero bueno, al final, mira, lo empezamos a mover y tuvimos suerte y vendimos cosas, ¿no? ¿Os parece si hablamos ya de la última novela gráfica que quería comentar? Hablamos. Quería hablar de Infectado, porque antes has comentado al principio de la entrevista que escribir es sacar muchas cosas de... Bueno, creo que has dicho de sacar mucho mi mierda o algo así. Has dicho. Pero aquí fue consciente. Aquí fue consciente, claro. Porque no como en los otros casos, es un proceso inconsciente del que me doy cuenta cuando lo leo y digo, la madre que me parió. Pero aquí también me pasó un poco, ¿eh? Claro, porque para los oyentes, el que desconozca la historia, Infectado cuenta un poco tu experiencia al ser diagnosticado con hepatitis C. Y sobre todo el año y medio de tratamiento con interferón y ribavirina, que fue una absoluta pesadilla. Fueron, no sé si 18 meses en los que me pasó absolutamente todo. Yo creo que experimenté casi todos los efectos secundarios que podía producir el tratamiento. Y claro, luego... no sé si 1 año o 2 después ya llegó el nuevo tratamiento. Sabéis todo aquello que pasó, la gente se manifestaba porque era un tratamiento muy caro, que yo tengo amigos que se han sometido a ese tratamiento y han estado 3 meses sin efectos secundarios y se han curado. Y con el tratamiento que tuve yo, encima solo había un 50% de posibilidades de curación. Además, yo fui lo que llaman un respondedor lento y tardé muchos meses en ver cómo bajaba mi carga viral, ¿no? Entonces, aquello fue un suplicio y yo sabía que quería escribir algo. Quería escribir algo, pero no quería escribir lo que yo viví, porque si yo cuento lo que yo viví, no se lo cree nadie. Sería un melodrama almodovariano surrealista, porque la realidad es verdad que a veces supera a la ficción. Y entonces pues me busqué este personaje que me permitía contar una historia que no era exactamente sobre mi vida,
sí describiendo los momentos más importantes o devastadores con los que había pasado al someterme al tratamiento. Pero en realidad al final, luego en el desarrollo de la historia, no va de eso. O sea, la historia al final de lo que va, sorprendentemente para mí cuando estaba escribiendo, es de lo difícil que es ganarse la vida con un trabajo creativo y de todas las concesiones que tienes que hacer a lo largo del camino para intentar conseguirlo y dónde te va colocando psicológicamente y sobre todo en relación a tu propio ego y lo que han sido tus expectativas, ¿no? Que en ese sentido creo que también el retrato es bastante desolador. Aunque medio esperanzado, bueno, no lo sé. Sí, yo creo que sí. Un poquillo ahí de esperanza hay, no mucha, pero algo hay, ¿no? Entonces, claro, surgió el personaje del guionista, amigo del protagonista, que trabaja de editor. Curiosamente, cuando escribí el cómic yo no había hecho ese trabajo, pero luego lo hice. Yo sí que trabajé posteriormente como editor o asesor, o no sé cómo llamarlo, de un novelista que estaba escribiendo un thriller para una editorial bastante grande, ¿no? Pero fue una experiencia muy buena que no tiene nada que ver con la que cuento en el cómic. Entonces, a través del guionista sí que al final acabé hablando de muchas cosas de guión que yo cuando escribí el guión tampoco me parecía que fuera tan sincero, pero claro, igual, pasaron 6 años hasta que lo terminó el dibujante. Entonces, al leerlo, dije, hostias, espero que esto no lo lea la gente cuyos diálogos reales están apareciendo en este cómic. O sea, hay una escena, la escena de la fiesta, cuando el protagonista se encabrona con un productor, que ahí todo lo que se dice es real. Son cosas que ha dicho un productor, lo que no voy a decir es quién es. Y en realidad casi todo lo que tiene que ver con el guionista tiene bastante que ver con cosas que he vivido yo o con conflictos que he tenido con lo que ha sido mi trabajo en algunas series, ¿no? Entonces, sí que al final, tanto por la parte del protagonista, que me permitía hablar del tema de la enfermedad, de aspectos más personales, y luego tenía el amigo guionista que me permitía hablar del trabajo, pues al final sí que es un cómic en el que me retrato más de lo que yo hubiera querido. O sea, te digo, de hecho al leerlo otra vez era como, hostias, de verdad, ¿qué estaría yo pensando? Pero bueno, no vendimos mucho. Así que dicho como un alivio, ¿no? Menos mal que no vendimos mucho. No vendimos demasiado. También es verdad que sí que me ha escrito gente que lo ha leído, que trabaja en esto, ¿no? Y que claro, se han sentido muy reflejados en las páginas de la historia en las que aparece el amigo guionista, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Yo creo que hay una reflexión ahí, bueno, pues hay lo que hay y tienes dos caminos: vivir absolutamente amargado por estar todo el día encabronado y luchando contra algo que no se puede cambiar, o intentar aceptarlo y defender más o menos la parte buena que tiene, ¿no? Porque una cosa también importante de la historia es que el protagonista, que es un poco lo que yo estaba pensando, que la enfermedad no te hace bueno. O sea, a mí para lo que me sirve la enfermedad y el tratamiento que está recibiendo el protagonista es para permitir que, digamos, su lado oscuro, los aspectos más negativos de su personalidad tomen el control de su vida. Porque yo sí creo, ¿no?, que somos un poco como en esta peli de Pixar, Inside Out, ¿no?, que tenemos ahí diferentes muñecotes luchando por el control de la nave y depende de cómo estemos, pues que capitanean unos o capitanean otros, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que me interesaba era eso, contar cómo, debido al tratamiento, pues este personaje, todo su miedo, toda su negatividad, toda su oscuridad, toma el control y le lleva básicamente al borde del precipicio, al borde del abismo, al que no llega a caer un poco por los pelos, y gracias a la gente que le rodea, que le apoya de una manera que él no sabía que necesitaba, pero sin la cual pues su final hubiera sido absolutamente horroroso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que pasa es que es una historia complicada, que no tiene una moral clara, y espero si alguien la lee, digamos, confronte sus experiencias vitales y laborales con las del protagonista, pero no intento tener un mensaje clarísimo de esto es bueno o malo, sino más bien de, bueno, esto es lo que hay y es a lo que te enfrentas cuando te dedicas a esto, ¿no? Porque lo que no me creo, si eres alguien que se metió en esto para contar sus historias, teniendo en cuenta cómo se trabaja en esta industria, que eso no te genera algún tipo de conflicto. Por muy bien que lo lleves, por muy pragmático que seas, por muy estratégico,
al final siempre están pasando cosas, porque al final es una lucha entre lo que tú quieres hacer y lo que el mundo te permite hacer, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues pasan cosas que a veces te perturban más de lo que quisieras o de lo que eres tú capaz de controlar, ¿no? Hay un poco, yo creo, ya de esa ira que hablabas, que has plasmado un poco el monstruo. Sí, yo creo que ahí ya se empezaba a ver que querías claro, hablar de eso. Pero fíjate, eso sí que es la parte más de ficción, porque a mí lo que me pasó con el... Es verdad que sí que recuerdo, por ejemplo, estar esperando una cola mientras me medicaba y resultarme insoportable. O sea, tener esta sensación, que sí que hay una escena en el cómic que es así, ¿no? De que recuerdo que estaba en la ANDAC y a mí lo que me apetecía era coger a toda esa gente que tenía delante y asesinarlos. O sea, ir a la medicación. Pero a mí, como le pasa al protagonista, lo que sí me produjo la medicación fue una depresión. Entonces yo la mayor parte del tiempo no me lo pasé encabronado, sino embajonado. O sea, yo me pasé los últimos, yo creo que 9-10 meses absolutamente hundido. O sea, recuerdo que iba... La escena de las escaleras, cuando el protagonista intenta subir unas escaleras y no puede, sí. Eso me pasó de verdad. Iba a dar clase al Instituto del Cine, que hay unas escaleras mecánicas para subir desde la estación de Príncipe Pío a la calle donde está el Instituto del Cine, y resulta que estaban estropeadas. Y hostia, o sea, es que no llegaba. O sea, en ese momento que te das cuenta de que estás flojo, de que no puedes con tu vida, lo que me pasó, ir por la calle y ver una señora mayor que pasó a mi lado y para mí era como Speedy González. O sea, para mí era... ¡fua! Pero yo no era consciente de lo que me estaba pasando, de lo que me estaba produciendo la medicación. De hecho, me lo tuvo que decir una amiga. Me vio una amiga, hostia, ¿qué te pasa? Y tal. Y yo en mi cabeza había entrado en un estado en que me parecía que estaba bien, que estaba normal, ¿no? Entonces, eso sí que intenté reflejarlo, ¿no? en el cómic. Al final, pues todo depende de la gente que te rodea, que a veces es capaz de ver cosas que tú, por el estado mental en el que te encuentras, eres incapaz de ver y de reaccionar a ellas, sobre todo, ¿no? Eso es una cosa que también, porque creo que ha sido algo muy común en mi vida, que yo siempre he sido, en general, bastante, ¿cómo decirlo?, sin quedar mal. Digamos que muy positivo no he sido, ¿no? Entonces, y creo que he tenido siempre un puntillo, que eso se ve en estos cómics, pelín autodestructivo, ¿no? Entonces yo creo que a veces he hecho cosas en la vida porque he tenido la suerte de encontrarme con gente que ha confiado más en mí de lo que yo confiaba en mí, pero vamos, de largo, ¿no? Yo en ese sentido creo que he sido una persona afortunada a lo largo de la vida, tanto cuando era estudiante, cuando dejé los estudios, empecé a intentar trabajar como guionista, yo he tenido gente que ha tirado de mí porque si no por mí estaba bajo un puente, que era el futuro que yo creo que imaginaban mis padres para mí. Entonces, es verdad que yo cuando mando una oportunidad la he utilizado, lo he hecho lo mejor que he podido, etcétera, etcétera, pero yo siempre he tenido ese punto autodestructivo de estar ahí al borde del abismo, y eso es una cosa que yo me di cuenta que lo estaba contando en muchos de mis cómics una y otra vez, y sin darme cuenta, porque incluso esa parte en Infectado tampoco es que yo fuera tan consciente de ella, ¿no? Pero luego al acabar de leerlo, sobre todo al ver las páginas y cuando estaba haciendo la última revisión para mandarlo a la imprenta, digo, hostia, otra vez lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dices que hay gente que te ha salvado, sí. De alguna manera te ha agarrado al borde del abismo. ¿Cuánto de eso se refleja después en esta devolución que haces a la sociedad dando clases en 25 sitios y escribiendo además un manual sobre escritura de cómic? Hombre, escribir en viñetas, pensar en bocadillos, es el título, ¿verdad? Lo digo bien. A ver, yo siempre, dentro de mis posibilidades muy limitadas, porque no estoy en una posición de poder, no soy productor ni showrunner, pues hombre, siempre he intentado ayudar a la gente que ha venido detrás de mí cuando he podido, igual que a mí me ayudaron en su momento. O sea, yo sé que hay gente que dice, yo no le paso mi mail a mis alumnos. Mis alumnos me escriben, hombre, a lo mejor se me pasa contestar alguno porque, sobre todo en momentos así de pico laboral, si recibes 30 mails en una semana, pues no los puedes contestar todos porque tendrías que dejar de trabajar. Pero yo siempre que intento, un poco como norma, dentro de mis posibilidades, ayudar a la gente que viene detrás. Porque es verdad que yo, si no fuera por la gente que me ayudó a mí, esta gente que yo soy hecho a mí mismo, lo hubiera conseguido, pues yo no. O sea, yo di mi primera clase porque Carlos Molinero y Nacho Fernández me obligaron. Y descubrí que me gustaba ser profesor y se convirtió en una carrera paralela a la de guionista. Descubrí que era algo con lo que disfrutaba mucho, porque básicamente ellos me dijeron, no seas gilipollas e inténtalo y a ver qué pasa. Y di mi primera clase aterrado, pero porque, claro, ellos habían insistido mucho, me habían obligado directamente a hacerlo, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo escribía mucho,
pero bueno, es que ya tendría que contar toda mi vida, pero soy un fóbico social de la hostia, entonces a mí me produce mucho desgaste las relaciones, se me dan fatal, yo soy la persona que peor se ha movido en la historia del guión español, o sea, me parece milagroso que haya tenido trabajo, pero escribía mucho. Entonces tuve la inmensa fortuna de encontrarme con Antonio Trasorras, con el que me entendía muy bien a nivel creativo, y además era todo lo contrario a como era yo. O sea, Antonio es un ser sociable que llegaba a las reuniones y abrazaba a la gente. Entonces, mientras yo me quedaba callado en un rincón mirando al suelo, pensando que por favor no me hablara nadie, ¿no? Entonces, gracias a Antonio, pues yo conseguí tener una carrera de guión, gracias a que él se convertía en el interlocutor de los dos en muchísimas reuniones en las que yo era incapaz de abrir la boca. Entonces, claro, con el tiempo lo vas trabajando, Es verdad, ahora doy clases, hago entrevistas, doy charlas, a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo y de mucho psicólogo. Entonces, pero vaya, al final, la mitad de las cosas que haces en la vida, yo creo, no supongo que a lo mejor no en todos los casos, pues que has tenido la suerte de encontrarte con gente que ha creído en ti. O sea, porque vamos, si hubiera dependido de lo que yo creía en mí, que era básicamente nada, o sea, otra cosa, también hice un cómic sobre eso, o sea, tengo el clásico perfil de persona que de niño ha sufrido bullying. Entonces, todas estas cosas, la fobia social, pues viene de ahí. Entonces yo lo tenía muy difícil para en un trabajo donde tan importante es la sociabilidad, el saber relacionarte, para tener trabajo es absolutamente necesario en el mundo del guión. Y yo era nulo, pero total, por lo menos durante los 10 primeros años de carrera. O sea, estamos hablando que yo era incapaz hasta los 30 años de pedir algo en un bar. O sea, no me salía la voz del cuerpo, o sea, me temblaba. Entonces ya te digo, pues eso, gracias a Antonio Trasorras, gracias a productores que confiaron en mí, no sé ni por qué. O sea, tú fíjate, por ejemplo, yo tengo una relación laboral ya bastante larga con Gerardo Herrero, de Tornasol, y para que veáis cómo era yo. Me llaman, también he sido siempre el sustituto, que yo no sé ni por qué os estoy contando esto, pero bueno, es entretenido. O sea, yo creo que tengo una carrera gracias a la gente que me he encontrado y luego que siempre he sido el sustituto. O sea, en el curso de desarrollo de proyectos iberoamericanos me parece que era Fernando Trueba el que tenía que venir y no vino. Entonces, creo que le preguntaron a Daniela Fegerman, ¿conoces a alguien que pueda venir aquí a dar clase y tal? Y ella dijo, pues mira, en un curso de Alma, el segundo curso de guión que yo di, hay un profesor, me han dicho, que dio clase a mi hermano y que les ha gustado mucho, David Muñoz y tal, y me llamaron. Y luego estuve años y años en ese curso. Bueno, conozco a Gerardo y claro, un productor, un tío simpático, agradable, me dice, oye, ¿me vas a mandar algún guión tuyo y tal? O sea, escena, productor que produce, pidiéndole al guionista guiones. ¿Qué hace el guionista? Se va a su casa, mira la carpeta de sus proyectos y dice, nada está a la altura. ¿Qué hice? No mandarle nada durante por lo menos 1 año y medio, 2. Lo que pasa es que él seguía insistiendo y al final, a base de insistir, le mandé un guión, lo leyó, lo opcionó, nos salió la peli y luego me empezó a encargar otras cosas, ¿no? Entonces, yo ahora lo pienso y digo, pero ¿se puede ser más subnormal? ¿Cuántos trenes puedes dejar pasar? Claro, no, y luego ha habido casos en los que la gente no ha insistido, pero porque yo era una cosa patológica, o sea, es que me podía el miedo. O sea, era incapaz de hacer lo que debía hacer para conseguir esas oportunidades laborales. Por eso, otra cosa que les digo a mis alumnos cuando me preguntan, ¿qué puedo hacer? Para empezar, no seáis como yo. O sea, bueno, pero a la vez, aun siendo como tú, que eres el extremo de la vergüenza y de la introversión, pero en el inicio de tu carrera, que era cuando era más crucial, lo eras, aún y todo hay esperanza si escribes mucho, ¿no? Y te juntas con frikis como tú, que sean un poco más extrovertidos, ¿no? Claro, no, yo al final lo que teníamos era, yo ahora lo pienso, no nos dábamos cuenta porque nos parecía lo normal. O sea, pero nosotros quedábamos como lunes, miércoles y sábado todas las semanas y no parábamos de generar proyectos. Venga, otro tratamiento, venga, una versión de guión. Pero es que nos parecía, en nuestra ignorancia y desconocimiento de lo que era el mundo del guión, porque no conocíamos a ningún otro guionista profesional, que eso era lo que hacía la gente. Nosotros pensábamos que todo el mundo, joder, pues si quieres ser guionista, o sea, en su casa encerrado, ahí escribiendo como loco todos los días, ¿no? Pero luego ya vimos que no. O sea, pero de verdad, claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando salimos al mundo con los proyectos, sí que ya llevábamos muchos proyectos que llamaron la atención. Claro. Que luego nos opcionaron, no se rodaron, pero bueno, estaban ahí, existían y nos dieron de comer bastante tiempo, ¿no? Pero ya te digo que era pura ignorancia y sobre todo porque cuando nos imaginamos un mundo exterior muy competitivo, lleno de gente generando proyectos de este tipo y luego ya vimos que no era así.
que realmente otra razón por la que nos hicieron un poco de caso es que no había tanta gente escribiendo ese tipo de películas en aquel momento en España. De hecho, había muy poquita, ¿no? Entonces eso, no hagáis lo que hago. Lo que hago no, más bien lo que hice yo durante muchos años. Mal. Pues nada, resumiendo, escribir mucho, Sí. continuamente, e intentar vencer las fobias sociales, el que las tenga. Bueno, yo una cosa que sí que pienso a veces en los másteres, que habría que dar 2 clases, llevar un psicólogo para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces una cosa que a mí me da mucha rabia, se confunde la extroversión con el talento, ¿no? Sí. Sobre todo cuando se trabaja en equipo, tienes el típico alumno que luego cuando acaba el máster se acercan a ti sus compañeros y te dicen, en realidad no había escrito nada, pero es el típico que habla como si fuera el único que Figura, sí. que está escribiendo, ¿no? Y al final tú no lo puedes saber, como profesor, como tutor, Claro. pues tú estás allí viendo el material que se entrega y si este tío habla, pues será que lo ha escrito él, ¿no? Entonces, pero estaría bien trabajar eso, porque en muchos casos, a veces la gente más talentosa es la gente más para adentro, la gente que tiene más dificultad para relacionarse y al final les acaba pasando por delante gente que a lo mejor tiene menos talento, pero se relaciona mejor, es más extrovertida. Es una cosa que a mí como fóbico social me da mucha rabia. Y luego ya, y esto lo digo en serio, había que hacer otra clase sobre posturas corporales, al escribir, buenas sillas, para que no acabemos todos al llegar a esta edad, pues eso, vértebras estenosadas, Cifosis. tendinitis y de todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa segunda clase, aunque la hiciéramos, nadie nos haría ni puto caso, ¿no? Por lo que decíamos antes, cuando eres joven no tienes Claro, miedo a la exacto. muerte, no eres consciente de tu Dirán, propia fragilidad. "Bah, ¿qué me están contando estos viejos y tal? Sobre ellos lo que están jodidos, ¿no? Yo no voy a estar nunca así, pero no, créeme, luego sí estás así y duele. Y luego esto que dijo también Javier Durán en el podcast de Alma, ¿no? Que dice, no conozco a ningún guionista profesional que no haya tenido por lo menos un ataque de pánico. Hombre, 1 o 2 o... Como mínimo, ¿no? Sí, sí, o o sea. 3, ¿no? O sea, yo creo que la lucha más jodida, sobre todo según van pasando los años, es con tu propia cabeza, ¿no? Con tus miedos y tus neuras, cada una tiene las suyas. Y muchas veces incluso, claro, esto cuando vas conociendo gente te das cuenta, incluso gente que parece muy, muy segura de sí misma, luego escarbas un poco, que tampoco sé si me consuela, ¿no? Yo siempre estoy a la espera de encontrar ese guionista, hombre o mujer, mítico, que lo lleva todo bien y no se hunde jamás, pero creo que eso no existe, ¿no? O sea, hay gente a la que tienes muy mitificada y dices, bueno, me han presentado a este guionista y estos me van a contar una versión acojonante de lo que es ser porque te da como esperanza, ¿no? Piensas, hay un sitio donde ir. Yo recuerdo que estuve cenando con los guionistas de Wood en el Festival de Cine de Málaga, yo estaba trabajando allí, no encontré a otro guionista para que cenara con ellos y me buscaron a mí. Y dices, qué divertido y qué deprimente. Dices, hostia, les pasan las mismas mierdas que a nosotros. Solo eso sí que con mucha más pasta, ¿eh? Claro. La vida desde tu mansión en las colinas de Hollywood se ve mejor, pero en realidad las putadas son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, hombre, hay otra parte, ¿no? Que esto que dicen mal de muchos consuelo de tontos, no. La verdad es que mal de muchos consuela bastante, porque a mí eso es otra cosa que me pasó, esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero ya lo cuento. Pero consuela no porque sea malo, no porque haya mucha gente sufriendo, sino porque dices, bueno, pues tampoco es tan grave. No, sobre todo yo, a mí lo que me pasaba era como durante muchos años yo no conocía a otros guionistas, claro. A veces pensaba, hablando con Antonio, estas cosas nos pasan a nosotros porque somos especialmente gilipollas. Somos unos pringados, claro. Entonces, recuerdo que hice un curso de dirección de actores, que el profesor era Mariano Barroso, y fue allí donde conocí por primera vez a otros guionistas. Conocí a Carlos Molinero y recuerdo que nos hermanamos contando nuestras mierdas. Y salí yo de allí con un consuelo muy grande, claro. Pensando, hostia, esto no es porque seamos tontos, sino porque esta industria es así y estas cosas le ocurren a este hombre, le ocurre a Mario Barroso y le ocurre absolutamente a cualquier guionista, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Entonces sí que supuso un consuelo, saber que por lo menos no estábamos solos y no nos estaban pasando todas esas cosas, bueno, los impagos, las estafas, etcétera, porque fuéramos lerdos, sino porque, bueno, pues muchas veces las cosas eran así, ¿no? Que por otra parte sospecho que tampoco es una profesión especialmente sufrida en ese sentido, de impagos, cualquier autónomo te va a decir lo mismo en cualquier sector. Y por otro lado, esto de los ataques de ansiedad, que es parte consustancial de nuestro devenir profesional, pues bueno, quiero decir, el Lexatin no sé si es el primer o segundo medicamento más vendido de España. O sea que tampoco somos tan frikis por tener ansiedad, ¿no? No, yo creo que sobre todo como guionista el problema, y yo creo que es imposible de resolver, es que al fin y al cabo, aunque tú no intentes tomártelo como algo personal, es personal. Claro. Que eso no pasa en otros trabajos, por mucho que seas autónomo. Bueno, es personal la ansiedad, los impagos y las pero quiero estafas. decir bueno, que al final tu obra
es una parte de ti, te estás exponiendo. Lo que me pasaba a mí cuando empecé a tener reveses, ¿no? O sea, por ejemplo, con las críticas negativas del Espinazo del Diablo, no es que pienses, no les ha gustado la película. No, te apela a quién eres tú. No les ha gustado yo. Claro. No les ha gustado una parte importante de la persona que soy. ¿Dónde me deja eso? Yo me sentí totalmente invalidado y de ahí a la ansiedad y después a la depresión, claro. ¿no? Y ese es un trabajo que tiene que hacer el guionista también. Es un poco jodido. Hay que tomar distancia, si puedes. Sobre todo del resultado, por lo que decíamos antes, hay tantos pasos entre que tú entregas tu trabajo y llega al público. Y una cosa que sí conseguí después de 10 años, ahora es raro que me agarre un bajón por el resultado de algo que hago, es decir, mira, disfruta del proceso. ¿Te gusta escribir? ¿Es lo que más te gusta, de hecho, en esta vida? Sí, pues ya está. Disfruta de escribir, intenta hacerlo lo mejor que puedas y lo demás no depende de ti. Y intenta que sea lo que te come más horas de tu día a día. Yo, de hecho, dejé de leer críticas, no he vuelto a leer una crítica de nada de lo que he hecho desde hace por lo menos 15 años y tan a gusto. O sea, porque además las críticas, ¿para qué me sirven? Para nada. Me sirven las opiniones de amigos mientras estoy escribiendo, del productor, del director, de quien sea. Pero una vez he acabado, para lo que sirve es para hacerme sufrir. Porque además yo soy el de los que se acuesta y las contesta. Estoy en la cama contestando las críticas. Una cosa que ya he contado en otra entrevista es que, por ejemplo, trabajando con Félix Vizcarret, que me parece un súper ser, Félix lee las críticas y le da igual, le hace hasta gracia si le critican. Está el tío ahí tan tranquilo y yo, no me lo digan, no lo quiero saber, porque se me queda grabado en el cerebro y no puedo pensar en otra cosa. Que este cabrón, porque ha dicho esto, tal. Entonces, como yo sé cómo soy, pues lo que he hecho es tomar distancia y no leerlas, ¿no? Pero sí, focalizarte, si puedes, en el proceso, yo creo que es la mejor decisión que he tomado para poder seguir siendo guionista. Porque los 10 primeros años de carrera, que me preocupaba mucho lo que pensaba la gente de mí, sufrí muchísimo y además sufrí para nada. Porque yo no podía dejar de ser quien era. Claro. O sea, es que por mucho que yo me esforzara, no iba a escribir Torrente 2, a pesar de que aquel productor que tuvimos, Antonio y yo, lo creyera, ¿no? Claro. Entonces, pues al final, pues te tienes que aceptar, eres lo que eres, escribe lo que escribes. Y entierra la ansiedad bajo montañas de páginas. Sí, pero vaya, que esto funciona a ratos, ¿eh? Lo que tampoco voy a vender ahora es la moto de ahora soy un ser perfectamente equilibrado, no tengo problemas, llegamos a donde llegamos. Enfoco mi carrera como un guerrero zen. No, o sea, digamos, no me hundo tanto por cuestiones laborales como me hundía cuando empezaba, pero vaya... O sea, tengo momentos de bajón, como todo el mundo. Lo que pasa es que esos momentos de bajón no se convierten en una constante durante meses. Pero vaya, es inevitable. O sea, no sé, yo hace poco pues estaba trabajando en una serie para HBO que se canceló 3 días antes de firmar el contrato por un movidón legal entre productores y HBO después de 2 o 3 años de trabajo. Yeah. Pues hombre... Al día siguiente no estás, da igual, voy a seguir trabajando, no pasa nada, ya por el próximo proyecto. En ese momento dices, te lo cuestionas todo, dices, ¿qué hago yo? ¿Para qué coño me dedico a esto? ¿Qué me hace sufrir tanto? Sobre todo lo peor es cuando lo tienes cerca y de pronto ¡fua! Te lo quitan. Eso es lo que más jode de todo, porque bueno, mientras no pasa de ser un proyecto, pues dices, bueno, el proyecto luego puede colar o no colar, ¿no? Pero cuando parece que va a ser, y en esta profesión hay muchas veces en que básicamente te dicen esto se está rodando dentro de 6 meses. Créetelo. No. Entonces, mira, otro consejo sería, nunca te creas nada menos y solo te gastes el dinero que tienes en el banco. Exacto. Eso, la mitad para que quede para pagar Hacienda. Sí. Bueno, yo no quiero generarte más ansiedad ni hacer un final brusco, pero nos habías dicho que a las 12 tenías que estar en casa y son las 11:54. Más o menos. Bueno, llegaré más tarde. Paul Sánchez, muchas gracias. Un placer. Recordad que hemos hablado de Infectado, Sordo, 15, Monstruo, son las novelas gráficas de David Muñoz que están a la venta y no olvidéis escribir en viñetas, pensar en bocadillos, manual de escritura de guión de cómic. David Muñoz, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Gracias a vosotros. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Puedes escribirnos al email exigenciasdelguion@blogguionistas.com o al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas. Con David Muñoz despedimos esta primera temporada del podcast.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura, que no termina aquí, solo nos vamos a tomar un descanso y volveremos en algún momento de septiembre para seguir dando voz a los guionistas. ¡Feliz verano!